Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Felicidades a todos los que se vacunaron ya con la segunda dosis. Muchas felicidades. Ariel es uno de ellos. Wilson. Dani, ¿vos también? Ya Fabio también. Fabio. Nelson Rivera. Nelson, todos los... acá los rezagados al final somos los que tenemos... Los primeros adelantados. Federico y yo estamos igual que Dieguito Marini. Y eso pues bíblico, los primeros serán los últimos, los primeros. Y vamos a esperar por la Sputnik. Vamos a rezarle a Putin. San Putin. Sí. San Putin. Bueno, doctor Brute, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Bruno? Un saludo a la audiencia de este Cardinal. Doctor, ¿cómo ha ido la prueba, el plan piloto? ¿Cuál es un poco el resumen que tenés científicamente hablando a esta altura? Si es que la hay, ¿verdad, doctor? Si es que hay ya una información acabada del tema. Bueno, de la primera tanda de partidos sí ya tenemos información. Lastimosamente no todas las personas que acudieron están contestando a la encuesta del control clínico que se hace a la semana. Pero en general la respuesta es muy buena, no estamos encontrando ningún tipo de complicaciones, estamos muy contentos con el comportamiento del público en los dos partidos grandes que se hicieron con mayor afluencia, y así que el balance es realmente positivo. Esperamos completar esta semana las encuestas del partido de Olimpia Guaireña de ayer, y con eso entregar toda la información al Ministerio de Salud y reanudar nuestra mesa de trabajo y poder sacar ya un protocolo definitivo de vuelta al público para el fútbol profesional, por lo menos. Doctor, tenemos muchas preguntas, así que te pido la mayor paciencia posible, por favor, como siempre la tenés, de hecho. Doctor, en el partido Cerro Libertad, para ir ya a un ejemplo claro, ¿tienen personas infectadas o no? No, que a mí me conste, no. Tenemos dos personas que dieron síntomas, pero una de ellas son síntomas que no tienen nada que ver con el COVID. La otra persona tenía molestias por el hisopado. ¿Y en qué otro partido? O sea, doctor, a todas las personas encuestadas hasta ahora no han presentado positivo, no han dado positivo, no hubo infección. O sea, el protocolo el plan piloto está funcionando, doctor. Del primer combo, vamos a decir, de la primera jornada que hicimos, que tenemos ya el reporte, no hemos encontrado ninguna complicación. Doctor, ¿y por qué una baja concurrencia? Es decir, uno veía un número alto de personas registradas que pasaron el requisito de lo que tiene que ver con las exigencias, pero al final de cuentas termina habiendo una concurrencia muy baja de lo que en cuanto a lo que se registraron. Claro, porque eso sabíamos que podía pasar. Lo que no sabíamos que iba a ser tanta la diferencia entre las personas que se anotaron y que luego acudieron a hacerse el test. Hubo un decalaje de casi un 50-60% acudieron a hacerse el test en relación con los que se anotaron. Entonces, para el partido ¿tenés alguna idea, doctor, a qué se debe? Y les coincidía mal, no quisieron hacerse el test, muchas cosas pueden ser, ¿verdad? Porque además vimos varios horarios para la persona pueda acomodarse, o les quedaba mal el sitio. O sea, yo creo luego que el test es una complicación que en un futuro protocolo debemos suprimir, que deberíamos basarnos en las dos dosis de vacunas inoculadas, porque es realmente costoso, no va a ser realista que tengamos que hacer todo este. Y el tiempo también, doctor, el tiempo que la gente tiene que demanda tiempo, es decir, tiene que ir al tratamiento olímpico. Si ustedes se fueron o vieron algún tipo de video de lo que es la logística que conlleva hacer los test, realmente hace complicado. En este caso, como era un ensayo clínico, lo donó
el ministerio, pero eso es inasumible para el futuro. Entonces, nosotros vamos a trabajar, si Dios quiere, en un protocolo que no incluya la realización del test, que las personas puedan anotarse con las 2 dosis y acudir al estadio bajo estas condiciones que nosotros hicimos ahora, con las medidas de aislamiento de contacto, los lavados de manos, uso de tapabocas, etcétera, etcétera. Pero nuestra propuesta desde la Comisión Médica es que estos test, aunque sean test rápidos, no son sustentables en el tiempo. Doctor, ayuda mucho que hoy muchas personas, muchos jóvenes recibieron ya la segunda vacuna. Ellos, por ejemplo, si es que vamos por una cuestión ya de científica, ellos deberían de estar habilitados para poder ingresar a los escenarios deportivos. Y eso sería para nosotros nuestro objetivo. Y te voy a decir una cosa, Bruno. Hay un decalaje también entre las personas que se ponen la primera dosis y la segunda dosis. En un porcentaje que no es despreciable, no están acudiendo a su segunda dosis. Entonces el fútbol puede ser un estímulo para que las personas se pongan esa segunda dosis. Porque ya pasó con las dosis de las personas que se pusieron Moderna, o otras drogas, o otras dosis, o otras plataformas que luego no acudieron a su segunda dosis. Entonces, si ponemos al fútbol como un estímulo, ya sea de tener las 2 dosis para poder acudir a las canchas, o incluso que en el estadio se pueda poner esa segunda dosis, las personas que ya se pusieron esa primera y le regalemos la entrada, yo qué sé, buscar algún tipo de objetivo para que la gente se vacune. En Estados Unidos se está pagando incluso a las personas por vacunarse. No sé si nosotros vamos a llegar a eso, pero sí me preocupa que muchas personas que se pusieron la primera dosis no están acudiendo a ponerse la segunda dosis. Doctor, otro tema importante, te habrás enterado que Flamengo finalmente no va a jugar en el Maracaná, va a jugar en el Mané Garrincha, en Brasilia, porque en el Maracaná 10.000 personas podían asistir, pero en el Mané Garrincha 25% del aforo. En el caso de Olimpia, que juega primero acá y después va a Brasil, ¿qué protocolo ellos tienen que activar o no podés hablar del tema? Si tiene que ser Olimpia el que accione, accionar en el sentido de moverse. ¿Para el partido de acá o de allá? Sí, no, de acá. No, eso es lo que te explico. Allá en Brasil, ellos cambiaron la sede porque en el Maracaná solamente le daban 10%, pero en Brasilia le dan 25% del aforo. Entonces ellos cambiaron a Brasilia el partido. O sea, van a tener público. Sí, Bruno, en Paraguay no hay ningún protocolo aprobado para el fútbol, ya sea de Conmebol o de APF. Lo que nosotros estamos intentando es que se apruebe un protocolo para el fútbol profesional y que sea válido para torneos nacionales e internacionales. O sea, hoy el partido del 11 de agosto, Olimpia Flamengo, es sin público. Sin público a día de hoy. Está abierta una mesa de trabajo, tenemos tiempo, ojalá lleguemos para ese partido. Sé que esta semana hay una reunión clave entre la gente de la Conmebol, la gente de la Secretaría Nacional de Deportes, para encarar también una mesa de trabajo, pero mi postura es que se tiene que unificar y el mismo protocolo que se utiliza para el fútbol local debería asumirse para el fútbol internacional. No tiene sentido hacer ningún tipo de diferencia. Entonces estamos a tiempo y ojalá se pueda llegar a esa fecha. Depende mucho también del resultado de este plan piloto, ¿verdad? Porque para eso se hizo. Este plan piloto no se hizo solamente para el fútbol local, o sea, se hizo para el fútbol internacional, para otros deportes, para el baloncesto, para todo aquel, o incluso para eventos culturales o musicales donde se puedan aplicar este tipo de protocolos. Doctor, y en el fútbol de ascenso, en la intermedia, ¿cómo está? ¿Cuál es el comportamiento? En la intermedia se tiene el protocolo específico de intermedia. Pero ¿cómo está marchando ahí? ¿Hay muchos infectados o no? No, está muy bien. Estamos haciendo los test. Ahora estamos intentando vacunar a todos. Muchos ya se vacunaron por su cuenta. Ahora estamos viendo la posibilidad de usar algunas dosis que sobraron de la Conmebol para completar a las personas que no se vacunaron por algún motivo.
Ese es un dato nuevo, doctor, qué importante. Sí. ¿Remanentes de vacunas de la Conmebol podrían utilizarse Sí. en la intermedia? Sí, eso estamos viendo que el número se dispone, pero realmente desde los 20 hasta los 35 años, todas las personas que hayan querido ya pudieron haberse puesto las dosis de Pfizer la semana pasada. Entonces no debería haber mucha gente sin esa primera dosis en nuestro ambiente, vamos a decir. Entonces se hizo suficiente publicidad, se hizo el llamamiento a todas esas personas y ojalá no haya mucha gente que se haya quedado sin su primera dosis de una plataforma tan buena como es la plataforma Pfizer, porque ahora va a pasar un tiempo para que se vuelva a habilitar otra vez primeras dosis, al menos vía Ministerio de Salud. Doctor, antes del fin de semana dijo usted va a haber una reunión importante para ver si sale lo de habilitar algo de público para Olimpia Flamengo. Sé que hay una reunión esta semana entre el Ministerio de Salud, Secretaría Nacional de Deporte y Conmebol. Ajá. En Olimpia, ¿con quién podemos hablar sobre ese tema, doctor? Y la verdad que el club no creo que tenga mucha información de una cosa que es entre Conmebol, Ministerio de Salud y el club. Está así como cuando está con el tema del fútbol paraguayo, son las asociaciones, en este caso la Conmebol, la que lleva la gestión. Una vez que la Conmebol consiga validar ese protocolo, me imagino que le va a comunicar a Olimpia. Yo lo que quiero recalcar que en el fútbol paraguayo nosotros no podemos hablar de cantidades, tenemos que hablar de porcentajes, porque los estadios son cada uno es diferente. El tema no todos tienen suficiente capacidad para con butacas numeradas, no todos tienen graderías numeradas, y es muy importante en este caso tener a las personas localizadas y con un asiento numerado que no se estila en el fútbol paraguayo. Entonces tenemos que hablar de porcentajes, no de números absolutos. Perfecto. Doctor, muchas gracias por atendernos, muy gentil. Dale, Bruno, un saludo a la audiencia. Adiós. El doctor Gerardo Bruste, y médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Hasta ahora está marchando bien el plan piloto. Lo de Flamengo, Olimpia Flamengo es un tema que depende ahora de una reunión, porque Flamengo ya toma ventaja de entrada. 25%, ¿cuánto tiene el Mané de Garrincha? ¿Un estadio mundialista? Tiene 50 y 50. El Maracaná iba a ser menos de 5.000 personas, y acá son más de 5.000 personas con el 25%. Contra Defensa y Justicia habían sido 5.500 hinchas en ese mismo estadio. Se espera que ahora sean un poco más. Y sí, toma diferencia, porque incluso estoy viendo ya que hizo un tipo convenio con ese estadio para varios partidos también de fútbol local del Flamengo. La sensación es que después de esta nota la APF va a quedar excluida de la reunión, que es una cuestión de Olimpia, Secretaría y Conmebol, que la APF no tiene mucho que ver, porque decía, no, creo que hay una reunión pero entre ellos. Y desde Olimpia, la última vez que charlamos con Cristian Domínguez también, mencionaron que ellos iban a ir por lo de la Conmebol, acercamiento hay, y después lo de la Secretaría Nacional de Deportes, porque debe tener la aprobación estatal. O sea, da la sensación de que, por eso decía, desde el lado de la APF no nos ignoren demasiado, pero muchos detalles desconozco porque no estamos al tanto. Sobre 50.000 personas, 12.500 aficionados. 12.500. Sí, 25%. Pero veo que tiene 72.800. No, pero estaba leyendo que no va a ser muy diferente va a ser un poquito más que Defensa y Justicia nomás. Para saber cuál va a ser pero Defensa y Justicia fueron 5.500 en el mismo estadio. Pasa que en Maracaná iban a ser 10.000. Parece que le hacen una resta, tipo así. Pero no van a ser tantos. Van a ser 15.000 por ahí, seguramente. 15.000 personas, bueno, ya Sí, es apreciable. Sí. Bueno, Juanma, ¿cómo te va? Móvil Personal, buen día. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, excelente. Hay lista de viajeros de Cerro Porteño para el partido de mañana 18-15 Copa Libertadores, octavo de final, revancha 0-2 ante el equipo de Fluminense. 23 futbolistas. Lleva Francisco Arce, entre los que no está Ángel Cardoso Lucena, que de esta manera nuevamente es baja para el partido de vuelta ante Fluminense. Está confirmada la baja. Sí, señor. 18-15 mañana el partido. ¿Perdón?
18-15 el partido, digo, entonces no viaja Lucena Cardoso. No viaja Ángel Cardoso Lucena, según lo que había mencionado Francisco Arce en conferencia de prensa después del partido ante el Quelito, era que estaba todavía en la transición de la recuperación, todavía no tenía el ok correspondiente del departamento médico, era difícil que llegue, y con esto se confirma la ausencia del volante central de Cerro Porteño, Ángel Cardoso Lucena. Bueno, qué baja importante. Y retorna Patiño así como están las cosas, ¿verdad? Sí, Juan Patiño sí forma parte de la lista de viajeros y con esto vuelve y sería titular. Recordemos que él había cumplido un partido de suspensión en el juego de ida por acumulación de tarjetas amarillas en fase de grupos. Y lo de Alejandro Silva, ya que estamos un poco mezclando las cosas, podría ser rotura fibrilar. Le están haciendo los estudios ahora a Alejandro Silva, porque el 11 ya juega Olimpia y hay que ver si de cuánto es la rotura fibrilar. 9 días. ¿Verdad? Podría perderse el partido de ida, Alejandro Silva. Repito, esto es rotura fibrilar. Twitty está atento a lo de Alejandro Silva y lo de Lucena Cardoso, que son dos temas, entonces no viaja. ¿Cuál es la lista, Juanma? 23 futbolistas, lleva 3 arqueros, Jan Fernández, Miguel Martínez y José Miers. Los defensores Alberto Espínola, Fabián Franco, Alexis Duarte, la vuelta de Juan Patiño, Rodrigo del Valle, Pablo Adorno, Alan Rodríguez, Luis Vargas y aparece Daniel Rivas entre la lista de defensores. Los volantes, Matías Villasanti, Rafael Carrascal, Damián Bobadilla, Claudio Aquino, Enzo Jiménez, Mateus González, y ya los ofensivos, Federico El Pachi Carrizo, Mauro Boselli, Robert Morales, Adrián Martínez y Fernando Romero. Esa es la lista de 23 futbolistas que eligió Francisco Arce para el partido revancha. Mañana 18-15 en el Maracaná ante el Fluminense. ¿Podría haber sorpresa en cuanto a la configuración de Cerro Porteño? No, yo creo que tenía alguna duda en cuanto a lo de Ángel Cardoso Lucena, que si viajaba a lo mejor podía haber algún cambio de táctica en el medio campo, pero con esto me parece que Francisco Arce, por el resultado adverso que tiene, va a repetir el mismo equipo que jugó en la ida, mejor dicho, con la inclusión de Juan Patiño, y después el resto va a repetir todo, es decir, con Jan Fernández, con Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez, Enzo Jiménez, recordando que en el primer partido había arrancado Mateus, así que sería también otra de las modificaciones, el doble 6 con Carrascal y Matías Villasanti, Claudio Aquino, Mauro Boselli y Robert Morales, la probable alineación de Cerro Porteño. Acá me dice, si es rotura fibrilar, no llegaría para el partido contra Flamengo. Bueno, que baja sensible Alejandro Silva, porque... En 9 días normalmente justo ahora que levantó la experiencia, Quintanita, que había sido un buen reemplazante, bajó y no jugó los últimos partidos. Entonces sería una búsqueda importante dentro de la formación, ¿verdad? Justo ahora, digo, porque más allá del partido que hizo ayer, donde hay poco que resaltar en Olimpia, venía bien y se notó toda la experiencia en el segundo tiempo en Porto Alegre. Fue uno de los puntales de que Olimpia aguante el partido, hasta pudo haberlo ganado en los 90. En muy buena posición, entonces, en un momento en el que el tipo está motivado, bien, seguro, agarra esta lesión, y justo cuando se iba el partido, a muy poco del final, menos de 5 del final, le dio ese golpe, ese mordiscón, como se dice, en la parte posterior del muslo derecho a Ale Silva. Juanma, ¿qué El más? Fluminense, el rival de Cerro Porteño, el fin de semana, el sábado específicamente, dio vuelta a la serie favorable que tenía por Copa de Brasil ante Criciúma. Había perdido entre semana 2-1 de visitante, y el local dio vuelta a la serie y ganó 3-0. Se recuperó después de una pequeña racha de partidos sin poder conseguir la victoria, así que un poco para tener en cuenta también algunos datos del rival de Cerro Porteño. Mañana en Copa Libertadores de América, recordando siempre que Cerro tiene resultado adverso 0-2 en contra y tiene que darle vuelta. Qué grave fue lo de Cardoso Lucena, porque ya estamos hablando cerca del mes ya del último partido de Paraguay en la Copa América. ¿Para cuándo más o menos estaría Juanma, en caso de que, cuando ya esté en condiciones, digo, para cuándo prevé el técnico su regreso? ¿O el cubro médico en todo caso? No hubo actualización en cuanto al estado de Ángel Cardoso Lucena, y prácticamente nos guiamos ya solamente por las informaciones que recibimos y por lo que declaró el propio Francisco Arce en conferencia de prensa ante el Quelito, que él estaba ya en la transición, estaba saliendo de la etapa de recuperación, pero por la parte física y compañía, la puesta a punto, entonces era imposible que llegue. Entonces él se encuentra en la última etapa de recuperación
y habrá que ver qué pueda surgir en cuanto a las novedades de Ángel Cardoso Lucena y su continuidad en Cerro Porteño o no, principalmente de acuerdo al resultado de mañana, porque recordemos la voluntad que tiene el futbolista de dejar Cerro Porteño, de que se concrete esta operación. Él no ha cambiado todavía de parecer, de posición en cuanto a eso, así que habrá que ver. Mañana puede ser muy importante el resultado del desenlace de la serie contra Fluminense para determinar la continuidad o no de Ángel Cardoso Lozano. Muy bien, muchísimas gracias, Juanma. Volvemos más tarde para hacer constar en acta cuál es el probable equipo entonces de Cerro Porteño para mañana ante el Fluminense 18-15, transmisión de ABC Cardinal, Copa Libertadores. Sí, señor, con Jan en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez. En el medio, presencia de Enzo Jiménez, Rafael Carrascal, Matías Villasanti, Claudio Aquino, Mauro Boselli y Robert Morales. La probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar a Fluminense. Gracias, Juanma, muy amable. Saludos a todos. Adiós. Semana, clave, 1, 2, serían 3 semanas. Olimpia tiene que jugar ahora el viernes contra Guaraní. Después juega el 11 contra Flamengo. Después viene Cerro Porteño, el clásico, y posteriormente la revancha contra Flamengo en Brasil. Jorge Mendoza, gusto de saludarte. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Muy buenos días. Bien. ¿Con quién fue que te quedaste ayer como que hablando? No sé si hubo un pequeño cruce, pero no fue algo así muy violento que digamos, pero con uno de los muchachos del Olimpia. ¿Con quién fue que me recuerda el muchacho usted que decíamos? Con Richard. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Se encontraron los dos volantes de marca ahí? ¿No es que se encontraron los nenes de pecho? Hubo un momento que me molestó porque él estaba diciendo que nosotros estábamos gritando mucho, que estábamos en cada falta, gritábamos mucho y... ¿En qué momento? Le digo, todos somos así, todos los jugadores en algún roce hacemos un grito de más como para impresionar, es la realidad, soy bien sincero, entonces no busquemos excusas en eso. Él te reclamó eso. Sí, me reclamó que nosotros gritábamos en cada falta y la mayoría de los jugadores, y lo soy bien sincero, soy uno de esos y la mayoría hacemos eso, queriendo sacar ventaja, porque más ahora que se escucha más con el tema de que no hay público. ¿Y qué es lo que te dijo? Demasiado grita en guaraní, te dijo... ¿Qué puta mancha esa porque te ella? Pero pesan de ella, vengo pensando porque de ella que ya depende de eso. ¿Está cierto? Vago más impotable tanto que todo. Sí, no, hay años, pero... Pues lo visto que no estaba cómodo Richard con el que estaba perdiendo, estaba caliente por el tema, Jorge. No, ellos no podían con ustedes. Y por lo visto, pero es algo que obviamente queda ahí como anécdota, ¿verdad? Nosotros tenemos una muy buena relación con Richard, para mí siempre fue un ejemplo de jugador, de un tipo que se supera por toda la adversidad que pasó, pero obviamente ahí en el momento con la calentura también siempre nos vamos... boquilla un poco, pero fue solo eso, fue en el momento nomás. Después creo que recuperó por mí en la última jugada, pues me metió uno ahí atrás. Le metió un sí, recuerdo. No, espectacular la anécdota que está contando. Sí, verdad. Bueno, contanos un poco, el Guaireña tiene lo suyo, realmente un equipo ordenado, pero en el primer tiempo, no sé si vamos a coincidir, Olimpia fue superior, ¿crees? Yo creo que siendo bien sincero también, nosotros aprovechamos nuestro momento, pero sí sabemos, y soy realista, que Olimpia manejó el partido por 90 minutos y nosotros sabíamos que era así. Olimpia con Libertad creo que son de los equipos que más se manejan la pelota, tienen mucha posesión y nosotros sabíamos que iba a ser así, pero en el segundo tiempo ya por ahí el haber convertido el gol temprano, Olimpia no dejó espacio, nosotros tuvimos 2-3 contragolpes y después también nos salvamos. Olimpia es un equipo que maneja mucho la pelota, mueve muy rápido, por ahí la gente critica por el resultado, pero uno dentro del campo de juego es impresionante cómo tocan de primera, pasan los laterales, se cierran los volantes, tiene mecanizado el juego, le haces una presión alta y te tira un pelotazo a Roque para que la baje. La verdad fue muy meritorio lo que nosotros hicimos porque corrimos mucho, estuvimos muy compactos en todas las líneas porque Olimpia en un descuido
se va a hacer un gol. La transición de Jorge Núñez es impresionante. Vos sabés que yo lo estaba destacando ayer, el jugador del Deportivo Luqueño. Qué tremendas condiciones tiene este muchacho. Pues lo tuyo, lo de Rosalino, la experiencia en el fondo. Y de contragolpe tienen dos jugadores muy rápidos, como el caso de Marabel y de Parra, de Facundo Parra. Ahora, quiero preguntarte sinceramente, ya pasó el partido. ¿No fue penal contra Delis González de Aquilino? Yo te soy sincero, yo estoy cerca de la jugada y lo que yo veo es que Aquilino se cae. Y obviamente en el intento del movimiento natural que vos haces, alza tu pierna, pero no sé si fue como si fuera que es para penal, ¿verdad? Porque ni el VAR llamó. Pero ahí vamos a lo de siempre, Bruno, porque ahí vamos cuando a mí me favorecen está bien, y si en contra mío está mal. Entonces, nosotros opinar del VAR es muy complicado, es muy difícil porque después te tratan del famoso llorón cuando te quejas del VAR y cuando te favorece que sí, porque le favoreció. A mí la verdad te digo, la impresión que tengo viendo la jugada repetida me da la impresión de que sí fue penal, pero está bien, cada uno tiene... una de dos, si cobras no pasa nada, y si no cobras repercute mucho porque es el Olimpia también, hay que ser sincero, es el Olimpia y repercute 2 veces más de que si por allá a Guairiña no le cobran. Porque nosotros en el penal que a nosotros nos cobran, el árbitro estaba recontra seguro que era penal, y después empiezan la protesta y el árbitro se quedó con la duda, hasta tuvo que estar hablando con el VAR 5 minutos para cobrar el penal. Porque todo es diferente, yo lo viví porque estuve del otro lado y sé cómo es también, la presión es diferente, pero si se hubiera cobrado no hubiera pasado nada tampoco, no se cobró y repercute mucho más, pero no hay que buscarle, tampoco hay que quitarnos méritos, porque creo que nosotros en Chile hicimos un gran trabajo, a pesar de, como te digo, que Olimpia manejó el partido, no nos crearon muchas situaciones de gol para lo que es el Olimpia. Yo ayer estaba viendo los cambios del Olimpia, ustedes que analizan mucho, que sale Roque, entra Camacho, sale Pita, entra Walter González, entra Willy. Sí. Y la verdad que uno tiene que estar muy concentrado en un partido como esto, que son 98 minutos de mucha atención, y obviamente tuvimos las oportunidades de salvarnos. Me acuerdo la de Early en el 0-0, que si por ahí entraba te complica y te cambia todo el panorama. Sin duda, sin duda. Lo último, la de Pita, ¿logra tocarle realmente a tu compañero? ¿Para vos a fue mí me penal? dice Rodrigo que sí, para mí me dice Rodrigo así, que él dice que él gana la posición y siente el contacto, pero es una jugada muy del árbitro, muy fina, y obviamente es complicado opinar, como te digo, de esas cosas para un jugador. Bueno, ¿ganaron bien? ¿Crees que ganaron bien? Creo que hicimos nuestro trabajo, lo que estaba planificado, hicimos nuestro juego. Nosotros somos un equipo que siempre digo, Bruno, que a nosotros cuando nos atacan mucho es donde más cómodos nos sentimos, porque somos un equipo muy compacto y salimos muy rápido. En cambio, por ahí cuando tenemos la pelota sí se nos complica. Ustedes que analizan saben que nos cuesta cuando tenemos la pelota, porque no tenemos ese juego, la realidad, ese juego asociado de tener, de tirar de un lado para el otro. Somos un equipo muy vertical, muy directo. Entonces nos cuesta cuando es así. Pero creo que ayer fue un trabajo muy bueno, corrimos muchísimo. Nosotros no usamos GPS, como dice el Trovadio, porque si no hubiera marcado cuántos kilómetros había marcado. Pero eso es real, que ustedes no tienen ese aparato. No tenemos, Bruno, es la realidad, no tenemos. Nosotros ni en la pretemporada no, pero corrieron como animales. Nosotros, si no a Rosalino le pone a un bocaputo la GPS, porque hay jugadores que hacen 12 y a Rosalino en Pueblo ya puta, es un animal ese. Sí, realmente. 4 pulmones más o menos tiene. Para cerrar, el tema de Guaireña tiene una transición muy rápida, y entonces le complica a cualquier equipo que le ataca permanentemente o que tiene la pelota, ¿verdad? Porque ustedes jugando con otro equipo, juega con Cerro de vuelta la próxima. Bueno, y a Cerro planteo. Por eso, pero por Mira que ayer ejemplo, no tenemos a Peta, Mira que con la transición rápida que vos decís, nosotros nuestra arma muy fuerte es Peta también, y no lo tuvimos. Brizuela no estuvo ayer, sí. Y contra River tampoco estuvo. Es un jugador muy importante y nos vamos regenerando, como se dice, porque vos sabés que yo siempre digo, Marín se nos fue en el mejor momento de su carrera para mí con nosotros, se fue a Guaraní. Fernando Romero, que la estaba rompiendo también con nosotros, se nos fue. Y eso cuando vino Junior, yo le dije, Junior, date cuenta de algo, le dije. Acá todos los que vienen son 6 meses, la rompen y ni se van. Y ojalá él también pueda aprovechar ese momento.
Sin duda. Jorge sin duda. lo mismo. Sí, Sumale, Jorge, el que se fue a Libertad, el extremo. No, del Valle. Del Valle, Pedro del del Valle, que también que hizo en su un gran momento no campeonato. era el titular, porque Brian ayer era el titular, él empezó a jugar unos 5 o 6 partidos, la rompió y se fue. Imagínate, nosotros somos así. Es un club que la verdad tiene muchas falencias en muchas cosas. No tenemos los GPS, no tenemos los centros de entrenamiento, no tenemos canchas buenas como para entrenar, es la realidad. Pero nosotros también somos realistas, que es lo que tenemos y que no nos podemos estar preocupando por eso. No tenemos que rendir, porque después acá podés dar otra vez ese salto a clubes importantes, seguir creciendo. Jorge, felicidades, gran victoria de Guaireña, muy amable, muchas gracias. No, cuando quieran, un abrazo, éxito. Gracias. Jorge Mendoza, jugador de Guaireña de Villarrica. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿qué anécdota esta es la que cuenta con Richard Ortiz? Dale, pegale. Un pequeño cruce, pero no fue algo así muy violento que digamos, pero con uno de los muchachos del Olimpia. ¿Con quién fue que me recuerda el muchacho usted que decía? Con Richard. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se encontraron los dos volantes de marca y no es que se encontraron los nenes de pecho. Hubo un momento que me molestó porque él estaba diciendo que nosotros estábamos gritando mucho, que estábamos en cada falta, gritábamos mucho y... ¿En qué momento? Le digo, todos somos así, todos los jugadores en algún roce hacemos un grito de más como para impresionar, es la realidad, soy bien sincero, entonces no busquemos excusas en eso. Él te reclamó eso. Sí, me reclamó que nosotros gritábamos en cada falta y la mayoría de los jugadores, y lo soy bien sincero, soy uno de esos y la mayoría hacemos eso. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12 en punto. Estamos con el doctor Miguel Romero de Olimpia. Doctor Romero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le saluda Federico. Buen día. Doctor Romero. Sí. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Buen día, Federico. ¿Cómo estás? Bien, doctor. Estamos queriendo saber el estado de Ale Silva. Si ya tienen algo concreto respecto a lo que ayer fue la lesión que tuvo sobre el final del partido. Sí, impresiona que hay un compromiso fibrilar ahí en la zona de los isquiotibiales. En estos momentos está realizando los estudios y a partir de tener un informe concreto de eso vamos a saber el grado de compromiso y a partir de ahí también la conducta médica. ¿Se sospecha de una rotura, doctor? Es la impresión que presenta clínicamente, que hay un compromiso fibrilar. Compromiso fibrilar, estamos hablando de ¿cuántos días, doctor? 10. Y hay que determinar el grado. El grado, claro, pero mínimo. Y hay que determinar, porque puede ser desde un pequeño edema, una microlesión, ¿verdad? Hasta una macrolesión que comprometa la fibra, ¿verdad? Claro, como le decía Ariel, que daba la impresión de ser una rotura y rotura uno por escucharlo a ustedes muchas veces en todos estos años, son mínimo 8 o 10 días, la más leve, ¿verdad? Sí, así mismo, Federico. Bueno, ¿en cuánto van a tener el diagnóstico concreto? Y yo creo que en minutos más seguramente ya vamos a tener todos los detalles. ¿El resto del plantel cómo está, doctor? Y bien, está Luis, recibió un traumatismo en el pie que está en tratamiento ahora, le estamos haciendo una placa, pero no impresiona que sea de gravedad. Antolín ya está recuperado y Rescate también está en la última etapa de su recuperación. Creo que Ale sería la mayor preocupación ahora. ¿Lo del Caraz que había sido finalmente, doctor? Un compromiso del músculo sóleo de la pierna izquierda. Pero sin llegar a ser rotura. Sí, fue una microlesión. Ajá. ¿Y lo del pollo? Un traumatismo en la rodilla derecha. Y ya está, o sea, para Guaraní, para el viernes va a estar. Sí, yo considero que estaría ya a disposición. Doctor Romero, muy amable como siempre, ¿eh? A las órdenes, hasta luego.
el doctor Romero, todo lleva una rotura, ¿no? Da la impresión de decir cuando le preguntaba a él. Dentro de la cautela con la Sí. cual el doctor quería manejarse, pero cuando dice No, cuando le pregunta a alguien, le dice, ahí le dice... que la da impresión es esa, Sí. o sea, que el famoso, la tendencia es esa y bueno, a aguardar el informe ya desde el lado objetivo, pero bien lo decía, o sea, se comprometería su participación en la ida del partido contra Flamengo a disputarse el próximo miércoles 11. Ya lo que hace rato vos preguntaba, Ariel, ya que estábamos con las lesiones y el tiempo. Hoy se cumple un mes del partido de Paraguay-Perú, porque fue justamente un 2 de julio. Y fíjate, pasaron 31 días y Pica está allí, aunque como que lo de Lucena... Yo creo que hay más... Claro, más que la cuestión clínica Sí, médica, sí, es una sí, cuestión económica, contractual y todo lo que se sabe. Negativa al pase y toda esa cuestión. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida. Encontrarás la mayor variedad en televisores. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. TV Win Smart de 43 pulgadas. Precio normal. 18 cuotas de 242.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿querés que estés seguro? Atalaya S.A. de Seguros Generales te respalde siempre y brinda solución rápida y efectiva. Ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565 casi Cerro Cora. Teléfono 021-492-811. Las auténticas toscanas son de Upisa. Prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad. Upisa. Upisa, nutri de sabor tu vida. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semi-descremada y la Vitalite descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores en la salud de cada día. Bueno, vamos por lo más inmediato. Lo de Olimpia, lo de Cerro el viernes, pero Cerro tiene la inmediatez del partido de mañana. Sí. Lo de Libertad del sábado. Qué coincidencia vos mirá la tabla, Federico, y los tres pretendientes, a ver, en misma cantidad de puntos, algunos perdieron 2 partidos, ganó 1, otro empató los 3, que es el caso de Cerro, pero no pone primera. ¿Y el caso de Libertad? El caso de Libertad, claro, no pone primera, no pueden arrancar, que creo yo tiene mucho que ver con falencias propias. Pero también hay rivales que van a ser mucho más. Tienen la excusa de la Copa, ¿verdad? Los 3 están, o sea, claro. los 3 no te digo uno pero tenés ahí como un puede magnetismo. Ser. Pero yo quiero decir un poco también, Dani, que este campeonato va a ser más cerrado a partir de ciertas necesidades que tienen ciertos equipos. De hecho, Guaireña toda la vida adoptó este tipo de juego porque entendió Claudio Duarte que es el formato, además le dio resultado, ¿no? Porque de forma clara se mantuvo en primera división sin sufrir mucho en el tema de los promedios. Fíjate cómo juega River ahora, sin grandes contrataciones, pero adoptando un juego cerrado. Y yo le decía a Dani acá que es parecido a lo de Guaireña, el fútbol práctico y jugar al error del rival. Pedro Saravia había adoptado hablando con su jugador el semestre pasado. Es cierto, le fue mal ahora, pero igual, 12 de octubre, más allá de esta goleada frente a Guaraní, siempre le va a presentar muchas dificultades a sus rivales. Y después tenemos el caso de Sudamérica, que es un equipo totalmente renovado. Sudamérica cambió. Sí, le plantó cara a Sudamérica. El partido que le gana a Luqueño sobre la hora, en otra época no lo ganaba. Capaz que lo perdía. Sí. Y tampoco le iba a empatar Libertad sobre la hora. Generalmente, ese tipo de respuestas anímicas no tenía Sudamérica, de sacar puntos importantes sobre la hora. Claro. Como fue contra Luqueño la victoria, y como fue contra Libertad este empate. Ahí pesa el pasado, la falta de confianza, seguridad. Y un equipo que estaba acostumbrado a que en cualquier momento perdiera el partido. Claro, y como que le pesa lo que le sucedía desde el punto de vista psicológico. Pero solo a diferencia de los que estamos citando,
quiere jugar. Por momentos hasta juega lindo con el plantel renovado. Así es que se viene, no digo que los pretendientes de siempre no van a ir acomodándose con el tiempo arriba. Me parece que va a ocurrir eso tarde o temprano, o más temprano que Hay tarde. uno que puede quedar golpeado Olimpia Sí, el viernes. pero El viernes si Olimpia pierde con Guaraní y va a quedar golpeado. Pero a diferencia del primer semestre va a ser, me parece, un poco más parejo y más cerrado el desarrollo del El programa. viernes, Ariel, te acabo de decir, pasate largo. Si Olimpia pierde contra Guaraní, va a quedar golpeado, te dije. Pero 7 puntos va a quedar. Capaz no, capaz, yo quiero creer que él no cree en ese escenario más que un ninguneo a lo que vos decías. Pues yo también estaba escuchando y veía como él iba. Tiene razón, Federico. Pero le metí ahí una cosa que podía ser cuanto menos para. Ayer cerramos la transmisión con 3 puntos ese suspensivos, escenario. pero puede ganar también Olimpia. ¿Eh? Puede ganar No, también. te estoy dando el escenario. Claro que puede ganar. Claro que le puede ganar, por claro, supuesto. pero- Si juega como contra 11 de octubre, le puede ganar tranquilamente. Lo que digo que de dar un tropezón, puede quedar a 7. Quería decir más cuando vos decías, claro que se puede recuperar después los grandes. 7 ya es bastante, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que lo que plantea Ariel y lo que plantea Federico, yo lo veo desde la siguiente óptica. Lo más inmediato, lo de este viernes. Fíjate que Orteman, porque esta está más difícil que la anterior, porque la anterior era Inter, octavos, ahora es Flamengo, cuartos. Hay una diferencia de complejidad. El que niegue eso es un necio. Segundo punto, para ese partido, Olimpia, era fecha 1, dijo, yo voy a tirar a los suplentes, y mirá qué suplentes tengo, como lo dijo Mendoza, porque todo bien con Jorge, pero ni Camacho, ni Willy, ni Walter estaban a la par para que digan, y quiero cerrar nomás con... No, dan cuando a los apellidos, ¿no? Claro, quiero cerrar nomás con el tema matemático. Aquella vera contra River, que sí, está en la punta, pero vos sabés que River no es tu rival directo. El viernes es Guaraní. Entonces, cuando Ariel dice, no, pero le puede... Se supone que contra Guaraní, si la idea es, mira, yo quiero evitar cualquier tipo de contratiempo, yo no sé cómo le va a trabajar la cabeza, la lesión de Ale Silva, al resto, cuando esté más cerca del partido, juega el equipo de la fecha 1. Juegan los Ale, Chelo, o decir, espera, todo bien lo de Flamengo, pero se me estira 7, ¿eh? Uno que es candidato como Guaraní. Por eso me parece que ahora va a ser mucho más difícil esto de... No, yo voy a poner los suplentes porque tiro toda la carne contra Flamengo. Una cosa era Inter en octavo y cómo venía ese Inter. Acordate que la mayoría de los técnicos, cuando venía en 4 partidos como los que vienen, elegían 3. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Acá, por ejemplo, en otro tiempo hubiera sido la opción Flamengo, Cerro, Flamengo. Sí. Pues la mayoría elegía 3, te lo dijo Arce en un momento. Todos los técnicos tuvieron esta consecución, Garnero en un momento. Uno tenés que elegir. Sí, uno ¿verdad? suplente de 4 y 3 ir con todo. Y acá lo de Guaraní es muy importante. Porque lo de Cerro va a ser muy importante. Claro. Hay que ver el resultado de ida del partido Flamengo-Olimpia también. ¿Verdad? Sí, es que es que no podés ¿entiendes? cuidar Es que no, por eso No. porque- pero- seamos sinceros. pero por eso arrancaba. Es más no que sí la serie con Flamengo. No, porque es más no que claro, sí. por- a cuando ver, ustedes es la decían, realidad. cuando ustedes decían al principio que tienen en común los 3 equipos de la Copa. Y bueno, y la Copa para Cerro puede ser mañana y chao. Claro. La Copa para Olimpia puede ser los 2 partidos con Flamengo. Y Libertad sí viene jugando así. No sé si va a pasar a Santos, ¿verdad? Esta juega como lo hizo la vuelta contra Junior, claro. Es más no que sí. Entonces el campeonato. Claro, entonces yo voy nomás a que lo del viernes no es tan simple como... Porque a lo que vos decías del tema Tenés de razón. 3 de 4, sumarle que el equipo titular, a diferencia de aquella vez que estaba en pausa, Sí. viene de jugar 2 partidos seguidos. Jugó el lunes pasado y jugó ayer. O sea, ya es un equipo que vos decís, no es solamente 3 de 4, sumarle 2 de 2. Pero fue tan pálida la imagen que dejó el equipo alternativo en la fecha 1, que hizo que Orteman diga, capaz tengamos que replantearnos. Es más, capaz si el equipo de la fecha 1 hubiese impresionado mejor, ayer No jugaba había- un mix. no había duda. Claro, jugaba más un mix y ya para Guaraní se cuidaba algunos, pero lo que pasa es que ayer el equipo titular también mostró una pálida imagen. Más allá de que vos podés
escudarte, no, pero en aquella jugada. Yo repito, o sea, ver a todo un equipo tan nervioso como lo vio Olimpia en el segundo tiempo. Y más allá de que el propio Mendoza decía, no, Olimpia manejó la pelota en todo el encuentro, yo quiero diferir. Yo no vi el primer tiempo que vio el técnico del Olimpia. Yo no vi, o sea, yo vi un primer tiempo donde nadie pateó al arco, el 0-0 le quedaba bien. Espínola, a quien le conocimos en aquel 0-0 en para uno, y se hizo, y al día siguiente era la nota de todos los medios. Le preguntamos dónde comenzó su carrera, cómo fue, recordaba ese partido en la cancha de Guaraní, que un día antes se habían clasificado y que Nacho descansó. No le llegaron ayer. Entonces, sacando eso al margen, voy al tema de la planificación, que va a ser un dilema para Orteman. ¿Qué equipo pone? Porque ya estás en la cuarta fecha, quedaste a 4 de la punta, jugás contra el puntero, ya tu serie de Libertadores es una serie más compleja en relación a lo que era Inter en octavos. Eso ya mirándolo de inmediato. Y después lo otro lo que vos planteabas, creo que también tiene que ver esto de que, lo de siempre, es un poquito más fácil neutralizar, claro, y es mucho más complicado cuando vos tenés que... Y para mí están quedando expuestos los grandes que supuestamente tienen que romper esa barrera de la neutralización, que cada vez los River, Guaireña, el propio 12, claro, lo han hecho muy bien. Y ahora justo a Olimpia le toca lo que sería el triangular, ¿verdad? Guaraní y Cerro. Porque Cerro Olimpia, como siempre se dice, ante el título que logró Libertad, tiene la obligación de pelear, está segundo. Y Guaraní, con lo que logró ahora mostrar, también se suma. Entonces, es la disyuntiva que va a tener Orteman sobre qué equipo poner el viernes frente a Guaraní, la previa al partido de ida contra Flamengo. En Light Holanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Light Holanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Es hora de hacer realidad el sueño de la tierra propia. Y Idesa trae regalotes con miles de lotes en promoción, con ventajas desde el 10 al 25% de descuento en diferentes zonas del país. No pierdas esta excelente oportunidad de cumplir tu sueño. Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré, y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar, con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios, desde tu primera heladera hasta la nueva mixtera. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Bueno, el gran ganador de la fecha, Guaraní, es uno de los punteros por la diferencia de goles, es puntero con River, 7 puntos. Tema de la promoción del descenso y quién desciende directamente hoy, después de la tercera fecha del campeonato. River en zona de descenso, pero es escasísima la diferencia, 109. Sportivo Luqueño en promoción ahora, 110. Y después viene Sol de América, 110. ¿Cómo se define en caso de empate? Entre dos equipos extra y 3 normalmente eran diferencia de goles. Sí. Se mantiene esto, ¿verdad? Sí. Y salvo que pongan una adenda dependiendo del cliente. Sí. No creo, por favor. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Móvil personal. Estamos con Olimpia. Alejandro Silva, ¿escuchaste, no? Sí. El caso Silva que retiró ayer, y la forma como se retira realmente ya denotaba preocupación del futbolista, del cuerpo médico, y eso seguramente se va a confirmar en las próximas horas, una rotura fibrilar. Y estaría descartado para el partido de ida cuando menos, ¿verdad? Sí, porque son 9 días de recuperación, y después de la recuperación está el trabajo en campo, entonces prácticamente fuera de ese partido. O sea que tenga una recuperación extrema, una recuperación rapidísima, podría llegar para el 11, ese primer cotejo de la Copa Libertadores, Bruno. Preocupación en campamento franqueado. ¿Por qué? Perdón, Ariel, por utilizar el término campamento.
actuación arbitral, que para mí fue y me sorprendió la pésima actuación de Juan Gabriel Benítez. Bueno, voy a lo que se interpreta en Olimpia, perjudicando al equipo franqueado, no cobrando el penal a favor de Olimpia sobre Derlis González, de Cirino Jiménez. El penal que para muchos no existió, de Pita sobre Alborno, y ciertas jugadas donde el árbitro, me parece que hace la duda, directamente cortaba a favor del equipo de Huelín. Para mí, la jugada de Aquilino era de penal. No sé qué piensan ustedes, Ariel, Federico, Dani. Yo coincido con Jorge Mendoza. ¿Ah? Son de esas que... Que si pitaba, no pasaba nada, y si no pitaba, el grande... Y cuando va a protestar. Jorge dice, yo estuve en los dos, antes que le salten, uy, vos hablas, no, él estuvo... Bueno, pero pregunto, ¿para ustedes fue penal? Ariel, para Yo vos sí, fue el penal? árbitro cobraba. ¿Eh? Para mí penal. ¿Penal? Cobraba, sí. ¿Para vos, Federico? Sí. ¿Penal? Sí. ¿Para vos, Dani? Sí, sí. ¿Penal? Sí. Bueno, todos coincidimos entonces. Sí, ¿Y pero- la de Pita? Pero la de Pita a mí cada vez me parece que fue como lo de Porto Alegre, que si había una cámara de mejor resolución capaz veían el toque, porque son de esas jugadas que como cuando charlábamos con Orteman, cuando dice, yo ni vi la repetición, pero para mí fue penal. Porque cuando el jugador que está en función defensiva no ve al ofensivo y arma ya el movimiento para rechazar, o sea, hay una alta probabilidad. Pero lo que pasa es que queda en la retina de la gente que como ese contacto Benítez, un contacto claro, decide que no fue penal, y uno que no se vio muy bien en una cámara súper lenta, él decide cobrar. Yo creo que por allí pasa la preocupación que mencionaba Johnny. Igual uno separa el tema del análisis. Yo no creo que eso haya generado tamaña confusión y nerviosismo, porque fue la pregunta que Johnny le hizo a Orteman en el post partido, porque Olimpia ayer jugó mal y no creo que haya jugado mal por el arbitraje. Entonces pueden convivir las dos cuestiones, y Olimpia tiene demasiada historia para saber que es el famoso a pesar de. Entonces Estaba muy sacado algunos, ¿verdad? demasiado. Tú lo vi a Salcedo, por ejemplo, protestando en una cosa que era mínima. Cuando hay que decir Roque que- mismo, Roque es amonestado por Sí, sí, protestar al Roque, sí, árbitro. sí. El Roque incluso en la primera etapa le hace una seña a Pita. Cuando Pita le dice tirar al centro, porque no le dijo eso, pero es lo que uno interpreta. Ah, Pita, hay una donde Sí. le reta al asistente que había acertado Claro, con el claro, offside. eso y- fue cuando arrancaba, yo te das cuenta, pero Roque le tira al centro y Pita estaba totalmente marcado, y ahí como que le reclama a Roque, ¿para qué me pediste que tire? Acá me confirma lo que estaba diciendo el médico, 2 semanas le Silva, ¿eh? Esto quiere decir que hasta el clásico se perdería. ¿Quién te confirma, Es Federico? una persona que dice que está recibiendo el... 2 semanas de baja al principio, Alejandro Silva. Alejandro Silva, sí, el médico nos dijo en minutos, Sí, ¿verdad? sí, sí, y sí. entonces... está Y bien llamaron confirmado. otra vez a Romero, decirle 30 segundos, Por decirle favor, al doctor sí. para que nos confirme nomás ya esto que estamos manejando 2 semanas. Johnny, Señor. ¿te contestó el arquero? Sí. Bueno, así comienza la película. Espera, para la gente que está escuchando en la radio. Qué activo está Johnny, ¿eh? Johnny González. Espera, voy a entrar en su... Qué difícil nomás en su cuenta. Sí, es porque muy vos lo tenés que complicado. ir con Johnny 2 H... No, ¿sabes qué tenés que hacer? Tenés J-O-I-H, y ahí ya te salta. J-O-H. H después la O. Ah, Espera, vos, decime por J-O. J-O. H. J-O-H. Acá está. Ahí ya te sale, pues. Eh, Acordate que Johnny después la O-H. Ya. No, Era símbolo de qué, sé. Dani, eso para ¿Eh? mnemotecnia. A ver. Mnemotecnia. O-H, ¿qué era? En producto químico. ¿Eh? Químico. Acércate, Napo, No, impresionante. pero le bueno, pedí a Dani, pero sabe, pues, el tipo no... bueno, comienza luego así Johnny su día. Campaña en política con algo muy sensible que marcó a todos. No queda bien, señora. Le responde a un tuit de la señora Noelia Díaz Esquivel. Pasaron 17 años que se cerraron las puertas. Yo no me olvido de la tragedia del Coabolaños, que el dinero nunca más prime por sobre la vida, que las instituciones cumplan. Después aparece 400 muertes, Coabolaños nunca más, y después al final remata con Noelia Díaz concejala, ¿verdad? Entonces Johnny le pone campaña política
con algo muy sensible que marcó a todos. No queda bien, señora. Bien, Johnny, te felicito, Johnny, te felicito. Sí. En esta punto para vos, para mí por lo menos. Tengo un conocido que perdió a su madre ahí y también le pareció la misma, muy mal gusto Sí. la foto para La verdad que no. la campaña, ¿verdad? Sí, no, cada campaña con lo que quiera, pero hermano, con la tragedia y con la muerte, ¿qué es lo que ella va a hacer siendo concejala? ¿Va a ir a controlar todos los supermercados? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿O va a revivir a las personas? No sé, no tiene sentido. No. Fue aprovechar una fecha nefasta para mucha gente. Sí, no era el momento. No. En todo caso, que diga ella en otro momento que iba a pedir una ley especial para que los municipios controlen cada 6 meses y que se hacían responsables penalmente los intendentes. Una cosa así, ¿verdad? Pero es de muy mal gusto realmente. Y después va lo siguiente. Johnny González escribió textualmente, espera, ayer se enojó muy feo Johnny en Twitter también, dice otro, creo que tiene que ver con esto. Bueno, espera, dice, impresionante cómo tarda para hacer el saque el arquero de Guaireña, Johnny González. Arriba, ¿quién le responde? Héctor Espínola. Estamos exagerando un poco y hay un audio, hay un video del propio arquero respondiéndole el tuit a Johnny. Héctor Espínola, arquero de Guaireña, ayer en el partido frente a Olimpia. Es un hit. Pero vos decís que perdió mucho tiempo. Espera, Héctor, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Hola Bruno, muy buenos días aún por acá y bien, feliz. Me imagino. ¿Vos estás en la República del Guairá en estos momentos? Ahora estoy por mi casa acá en la ciudad de Coronel Oviedo. Ah, estás descansando. Felicidades. Acá, compartiendo un poco. Con la familia, muchas felicidades. Realmente un partidazo ayer y vi una estadística de un colega, te voy a decir, creo que es del colega Carlos Miranda, que estaba hablando de tus números y yo la verdad que no conocía, por eso es importante a veces recurrir un poco a las estadísticas sobre Héctor Espínola, ¿verdad? Que dice, Héctor Espínola, Carlos Miranda en Twitter, en este año terminó con la portería invicta en 11 de los 19 partidos en el torneo local. Guaireña fue el equipo con menos goles recibidos en la apertura. Y en esta clausura ya logró mantener en 0 el arco frente a Libertad y Olimpia. Es correcto, ¿verdad? Sí, así mismo es, Bruno. Así mismo es. El partido contra Libertad terminamos 0-0 y bueno, el partido pasado fue que recibimos 2 goles y gracias a Dios anoche también pudimos mantener el arco 0 de vuelta. Es algo muy lindo porque cuando los arqueros terminamos con el arco en 0, no sé, parece que disfrutamos de otra manera. Sí, sin dudas. Héctor, ¿y costó contra el Olimpia? El partido lo tenían bien estudiado, les es más fácil jugar contra equipos que proponen, que atacan permanentemente y ustedes hacen el contragolpe o la transición rápida. La verdad que sí, Bruno, porque de hecho que Olimpia ayer sabíamos que iba a entrar a presionarnos, a buscar el primer tanto por todos lados, ¿verdad? Y de hecho que fue así, tuvieron sus ocasiones en el primer tiempo, pero realmente la defensa se portó bastante bien ayer, los compañeros mordieron ahí en el medio campo, ahí atrás estaban rechazando lo que venía y realmente a nosotros por lo menos nos viene mejor jugar contra esos equipos que atacan bastante porque nuestra transición de defensa-ataque es bastante rápida, muy frontal nuestro juego y ayer justamente se logró abrir el partido de esa manera, recuperando una pelota y entrando a espalda de los centrales
tenemos jugadores con mucha potencia que pueden sacar ventaja en ese tipo de jugadas. Héctor, ya pasó el partido, información desclasificada, como se suele decir. Fue penal de Aquilino contra Derli. No, pero sinceramente, sí. O Casamanio ya pasó en el partido, Héctor. Sí. Yo en mi punto de vista ahí, yo he visto cuando Aquilino se cae y cuando se cae medio se le queda la pierna arriba y justo Derli ahí trata de saltar y se le traba la pierna, ¿verdad? Entonces, a mí, yo por lo menos dije que iba a cobrar. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero ellos tienen ahí la... Pero vos en ese momento vos esperabas que cobre el penal. Realmente sí. Te soy sincero, yo dije que podría haber cobrado, ¿verdad? Pero después dije, bueno, seguramente con la revisión del VAR ellos van a analizar si fue un choque casual o por la caída, a quien no se le queda ahí la pierna. Eso ya calculé después, ¿verdad? Pero te soy sincero, yo pensé que podría haber cobrado. Perfecto. ¿Y la de Pita? Para mí que exageró un poco. Le toca no Pita al horno. ¿Cómo se vio? ¿Cómo? Para vos le toca Pita al horno, digo. Y no estuve lejos, no viste no he visto la repetición ni nada, no he visto todavía, pero ahí dentro de la cancha por lo menos se escuchó muy fuerte el impacto. Ah, mira vos, eso es importante, o sea, se escuchó. Bueno, Johnny González, nuestro compañero, le respondiste en Twitter, sin ganas de polemizar, pero él sacó la foto tuya y dijo que tardaba mucho para sacar la pelota. ¿Qué fue lo que le respondiste o querés decir? No, tipo que estaba exagerando un poco porque no era tanto así, ¿verdad? Pasa que de repente el árbitro se acerca y te dice que se tiene que analizar una jugada o cosas así, entonces no puedes tampoco estar sacando rápido ni nada. Y a mi gusto no, yo creo que fue algo normal lo de ayer, no fue que tardé tanto ni nada como están diciendo mucha gente, ¿verdad? Porque ahí con la vuelta del público también se puso lindo el partido porque gritaban de todo y... ¿Te puteaban, doctor? Sí, bastante. ¿En serio? ¿Te decían cosas? Sí, de todo un poco. De hecho que a mí me causó gracia porque se extrañaba bastante ya eso. Realmente se extrañaba ahí la puteada del público y me puso feliz eso. ¿Se acordaban de tu mamá, de tu gallo, de tu perro, de todo? De todo. Son muchas palabras, ¿verdad? Que no se puede repetir, obviamente, pero sí. Es lindo realmente, es lo lindo del fútbol cuando hay gente ahí dentro de la cancha, porque, como te digo, ya se estaba extrañando ese ruido ahí dentro, las puteadas, el halago, muchas cosas, y realmente eso parecía que me motivaba más y estaba feliz ahí dentro. Sí. Héctor, el tema de Jorge Mendoza nos contaba que Richard le reclamó que gritaban demasiado ustedes cualquier falta como para impresionar al árbitro, y que Jorge le dijo, pero ustedes también gritan. O sea, en un momento dado el partido estaba muy caliente, o sea, evidentemente al Olimpia no le salían las cosas como quería y ustedes se defendían bien, jugaron un partido tácticamente muy bueno, sacaron la diferencia y terminaron ganando. Pero ahora pregunto una cosa, reglamentariamente se mantiene el tema de los 7 segundos, que a los 7 segundos puede tardar. Ley muerta. Se cumple. No se cobra más, ¿no? No. ¿Vos te acordás? Domanigi siempre me recuerda a nuestro compañero Guillermo que Gato Fernández era un especialista en perder tiempo y que era una locura. Dice que era Gato, se acomodaba a la media, miraba al costado, después se tocaba la nariz, se iba a acomodar otra vez la pelota, volvía, y vos sabés lo que era, una cosa de loco, era, y le volvía en los clásicos por lo menos. El único árbitro que yo he visto que persiguió eso fue Carlos Amarilla. Después no recuerdo. A Gatito Fernández le cobró en cancha de Libertad. Amarilla. A Gatito Fernández en cancha de Libertad.
Sí. Yo lo molestó, Yo suelo contar a veces así mentalmente. Erwin fue el arco. Erwin tuvo que atacar. Pero no se respeta, entonces. No, eso es lo que te digo. El único pero mundial, acordate- hablando de amarilla que hace rato ya no pita, te estoy contando que- Acordate, le digo a Héctor que en cancha de Olimpia muchas veces se quejaban del arquero Medina, Bernardo Medina. Ah, no, pero Bernardo un campeón. Era un campeón, Ese era un campeón, hermano. Y sabía encima hacer, Sí. porque tenés que saber hacer para que el árbitro no te amoneste. Claro, porque en enseguida. esa misma cancha le echaron a Gerardo Ortiz, ¿verdad? Y el mismo árbitro fue, Juan Ah. Gabriel Benítez, Olimpia Sol América. Ah, mira vos. Pues estaba haciendo tiempo, le advirtió, después le respondió, o sea, hay árbitros que te advierten, Héctor, el tema de, una vez te advierten, cuando ya hiciste mucho y el rival se quejó mucho. Ayer Juan Gabriel, ¿te advirtió alguna vez o no? Sí. Me dediqué en el primer tiempo ya porque hubo una pelota que salió del costado derecho y yo me fui para traer y me dice que al lado izquierdo tenía la pelota a disposición. Entonces me dijo, me advirtió ahí, pero no, yo le dije que no debí nada más y después ya supimos manejar, te digo así, porque no, a mi gusto no fue que tardé tanto tampoco, porque yo le tuve a Bernardo, hicimos las inferiores juntos ahí en Libertad, le conozco y ni a los talones y él le llevo para hacer esas cosas, porque Bernardo es un especialista en eso. Pero el árbitro no te apercibió. Normal, digo. Héctor, ayer no te apercibió el árbitro. Ya dijiste. Ah, ya respondió. ¿Y te apercibió? ¿Te dijo verbalmente, sacar ya la pelota rápido? Sí, me dijo, se me acercó y me habló correctamente, me dijo que no haga más eso y cosas así. Le dije, no, profe, no pasa nada, le dije yo, tranquilo. Y en algunas jugadas le decía que le esperaba que llegue hasta la mitad de cancha para sacar y cosas así, ¿verdad? Porque ahí de repente que si quito rápido, a él le queda lejos la jugada y de repente hay una falta a favor nuestro, en contra, y no llega a percibir bien y cosas así, ¿verdad? Pero no fue nada fuera de lo normal, digamos. Todo bien, ayer no, como te digo, la gente pasa que se apuraba, quería que Olimpia haga un gol y de repente por ahí exageraron un poco. Estamos exagerando un poco, le respondiste a Johnny. Bien, con el video correspondiente. Héctor, felicidades, muchas gracias por atendernos, muy amable. Dale, muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Felicidades por tu rendimiento, gracias Héctor. Héctor Espínola, el arquero de Guaireña. Johnny, pero vos estás encendido, John. No, yo criticaba ese aspecto, Bruno, porque me parece que necesita ritmo al fútbol. No, pero vos estás encendido. Acá me están pasando ya tu reporte de WhatsApp, ¿cómo se llama? De Twitter. Acá, por ejemplo, dice, respuesta a Johnny González, Legalpio, ¿quién te preguntó? Y vos le respondiste, tu señora, estúpido. ¿Por qué así? Vos estás nervioso, Johnny. Es un hincha de Guaraní que se metió en donde nadie le estaba convocando. No, Johnny, los equipos estaban a la punta y tengamos la cordura, Johnny. ¿Vos le conocés a Johnny, Federico? ¿O lo estás Claro, por supuesto. ¿O el Twitter le transformó a Johnny? No. Yo creo que se sabía que con Twitter iba a ser así, Johnny. Pero no es un peligro, ¿acaso, Johnny? No, hay que sacarle. Pero le hacen el Super Sábado, por ejemplo, acá él tiene postura y postura. A veces. No, cuando entra acá por teléfono. Pero esto, como fue así, le va, pobrecito el señor, mira un poco. Pero el señor que le dijo, ¿estuvo mal educado Johnny el señor o no? No fue legal, pero ¿quién te preguntó? Le puso, ¿verdad? ¿Quién te preguntó? ¿Para qué se mete? Tu señora, estúpido, le dice, pobrecito. Argel con Argel se responde con Argel. O sea que vos en argelería... Se merece también el tipo. Se merece. No, usted tiene que ir al psiquiatra. Usted no es psicólogo, en serio. ¿Por qué? ¿Por Twitter? Lo que tiene que irse al psicólogo son los tipos ahí que... Los huevitos de Twitter. Que no tienen nada que hacer y se meten en conversaciones. Vamos allá. Mira si no, el día te respondía hoy. ¿Qué te importa a vos? No, yo creo que la empresa tiene que contratar, sinceramente, Joaquín, contratar un psicólogo para... manejo de redes, no, en serio. Sí, acá hay un salón lindo abajo donde se pasa. Por eso, charla de hacer yoga y compañía, ¿verdad? ¿Le parece, señor, si usted encabeza la lista?
Está bien, está bien. Ahora, Electrovan y Odontos sonríen juntos. Comprando en Electrovan accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales y entérate de más detalles o comunicate al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Con la fibra óptica de personal tenés el doble de velocidad por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100000 o ingresa a personal.com.py. El auto 0 kilómetro que tanto querés. Vos elegís la marca. Negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más info, escribinos al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Sinceramente, Johnny, yo ya no entro en la lista porque antes yo era como vos, pero ahora ya no respondo. Sí, directamente no respondo. Hace muchísimo tiempo, si vos te fijas, Johnny, lo mío es netamente escupir información, nada más. Después ni miro. Me parece algo sano. Sí, no, es que para mí es imposible debatir en Twitter porque los caracteres no te permiten y a veces un texto puede ser mal interpretado o una coma cambia todo, entonces, y ponerte a debatir en Twitter, no sé, vas a estar 18 horas al día, no sé, yo tengo que cuidar, no sé, otras cosas de mi vida, o sea, trato de escribir, no sé, el community, ahí Twitter es que maneja todo el tema. Entonces yo ya me hablo, pues, Johnny, pero lo tuyo a vos te encanta, a vos te gusta la... Bueno, vamos a lo de Olimpia, Johnny. Si Alejandro Silva definitivamente baja, así como se está confirmando las 2 semanas esta que habla Federico, y charlábamos con el doctor Romero, adelantábamos rotura fibrilar, ¿quién va a ser su reemplazante? ¿Quién es su reemplazante natural? Yo creo que Orsusa. ¿De local? Que juegue con 3 volantes. Ojeda, claro. Richard Ortiz y Orsusa. Orsusa, ver si el Pollo Recalde ya está en condiciones. O en todo caso, jugar con Derlis por derecha, dependiendo también, aunque va a ser un poco difícil, no ser convocado para el campeonato local y que lo lleven a la Copa Libertadores a Ramón Sosa. O Marcelo Estigarribia, por decir cualquier, son opciones, directamente, Orsusa, Richard, Brian Ojeda, Derlis, Ita y el Pollo Recalde. Bueno, mezclando un poco, repito esto, baja sensible, Cardoso Lucena no viaja, descartado para el partido de mañana, informaba de esto Juanma, lo de Cerro Porteño, perdón que mezclemos un poco, mi querido Johnny. Acá dice mensaje, si Johnny es sensible, que no entre por favor al Twitter. No, yo no soy sensible. La respuesta fue el señor porque me pareció un poco argel, utilizando un término muy de la calle. Está bien. Bueno, ¿qué semanas le vienen a Orteman y al Olimpia, verdad? Guaraní el viernes. Sí. Flamengo el miércoles. El 11. Miércoles 11. Sí, señor. En para uno. Después tenés... Por ahora. El clásico. El clásico versus Cerro sería domingo. Domingo, sí. ¿Verdad? Sábado, seguramente. Pues sí, hacer ¿Por miércoles. qué? ¿Y hacer miércoles de visitante? Jueves, viernes. Sí, No sí creo, puede ¿no? ser. Miércoles, Ahora miércoles, sí. sábado. No, yo no creo, porque Oh, el partido Vos que decís por lo de la va a ida. ser miércoles y sábado va a ser 48 horas nada más. No, a tener No, razón. 72. Jueves, Jueves, viernes, viernes, no, y sábado, no, pero sí, no pero- alcanza, pues. Ponerle muy que, poco. ¿a qué hora vas a programar? 19. O sea, el viernes, Los partidos el vienen viernes programados. regenerativo y el sábado jugar. Yo me acuerdo que cuando era martes la revancha sí era sábado, pero acá es miércoles. Miércoles, domingo, entonces. Miércoles sería. para mí. Sí, O sea, miércoles, puede ser. domingo, miércoles. Bueno, vamos a recapitular. Entonces, viernes tenés Olimpia Guaraní. ¿Quién es el local ahí? Guaraní, Guaraní. En Dos Bocas. así es. Bueno, no habla mal el presidente de Alberto Acosta. Llámale un poco ahora que está puntero. A lo mejor está de buen humor el presidente, ¿verdad? Vamos a llamarle un poco a Juan. Mensajeale un poco, Federico. Así mismo. ¿Eh? Porque a mí no me hace caso, me envía emoticones, No, sí, me contesta siempre, muy decente.
pero no, como que no quiere hablar por ahora. Y le va bien. Puntero de Guaraní. Bueno, tenés Guaraní Olimpia. Viernes. Verá, viernes. Después tenés miércoles Olimpia Flamengo. Domingo en principio Olimpia Cerro. Y después tenés la revancha en el Mané Garrincha el miércoles. Exactamente, Flamengo Olimpia. Guaraní, Flamengo, Cerro, Flamengo. Qué bárbaro. Esto yo creo que puede marcar ya un derrotero muy importante, Johnny. Claro, en todo sentido. En todo sentido yo te hablo. Sí. Porque la gente ya pregunta, ¿qué va a pasar con el técnico? El técnico está bien, está fuerte. Y depende de todo el resultado. Si clasifica ante Flamengo, hasta puedo decir si se elimina, pero jugando un buen fútbol, porque sabemos... Depende, Johnny. Vos sabés que torneo local, si es que pierde contra Guaraní, 7 puntos de ventaja le va a sacar Guaraní ya a Olimpia. Y después tener el clásico. Sí. Entonces, yo creo que no es... Me parece que van a ir pegar las cosas, me imagino la dirigencia lo va a analizar de las dos maneras. Si vos te eliminás la Copa Libertadores jugando bien, pues no tiene ninguna relevancia. Y en el torneo local está rezagado. ¿Qué es lo que...? Pero eso significa... hay una... o sea, vos decís que va a apostar al futuro, no sé. No, eso significa que si te eliminás porque el rival es muy superior jugando bien al fútbol, eso significa que en el campeonato local te podés recuperar. Sí. Pero si te eliminas mal de la Copa Libertadores y perdés contra el puntero y contra el clásico rival, ahí sí me parece que va a ser una situación por eso. Espérame un ratito, Johnny, por favor. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o haceros tu pedido al 0984-800-650. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro, lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75,000 guaraníes por mes. Contratalo al 021-417-8000 y cambiate a Claro. A prepararse que llega el día Pechugón los domingos 8 y 29 de agosto. Por la compra de 2 bollos al despido de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. Yala, gusto en saludarte, Víctor Ayala de Sol de América. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno. Un placer saludarte hoy a toda la audiencia que escucha tu programa. Bueno, gracias, Víctor, por estar al aire. Empató finalmente Sol ante Libertad, 1-1. Vi muchas quejas, la verdad, en redes sociales por el penal que le cobraron a Libertad, a favor, digo. Y un poco me gustaría escuchar cuál es tu consideración sobre ese tema para arrancar la entrevista. Va a ser siempre el mismo plagueo por el tema de que, como dije, iba a ser reiterado a veces el tema de que ellos se hace una con el tema de arbitraje para explicarte cuáles son las manos que se cobran, cuáles son las manos que no, y después se vienen a cobrar una mano supuestamente para ellos no es penal. Es la misma cosa que vamos a ir al caso en el partido de ayer. Para mí el penal que le hacen a Derli es penal, y después también justo da la casualidad que Ever estaba en el VAR y lo llama al árbitro para rever la condición de la expulsión de William Mendieta. Yo creo que también lo hubieran llamado la gente del VAR para rever todo el tema del penal que no ha cobrado. Mira, para vos la de Derli, para nosotros también, mira que fue penal la jugada que vimos. Pero, ¿y qué te dijo el árbitro? Porque vos sos capitán, ¿verdad? Alguna cosa te habrá... Porque acá lo que se interpreta es que De la Cruz, ¿verdad? Él estaba en el piso. Ya apoyado el brazo y además hay un rebote en el cuerpo de la Cruz primero. O sea, él estaba apoyado por el césped y ahí se le va la pelota. En el cuerpo y después va impacta en uno de los brazos. Pone el brazo en el césped. Claro, hay la nueva regla dice cuando un jugador va al cruce o en la cobertura,
ya con el brazo apoyado, que no es penal. Es exactamente lo que a nosotros nos explicaron. Creo yo, si no mal me equivoco, hubo un partido en la Euro también que habían reveído lo del tema de la misma mano que se vio ayer con Beto y no la cobraron penal. Y si vos te fijas, como te dicen, primero hay un rebote cuando Tito Villalba engancha, hay un rebote primero en Beto y la mano comienza, o sea, la pelota empieza a tocar en la mano de Beto fuera del área. Después con la impulsión de que él se barre y lleva la pelota, empieza a entrar dentro del área y él cobra penal. Víctor, ¿pero qué te dijo Ever Aquino, el árbitro? No, yo no quise más irme a hablar con él porque desde un principio con la jugada de Leal él empezó a decirnos que no la ataquen porque no iban a amonestar y fue lo que pasó en el partido. O sea que hubo, Bruno, 7 amonestaciones en el primer tiempo y después más, no recuerdo, no sé si Fabio llegó a contabilizar todas las tarjetas, pero repartió tarjetas. Y preguntarle también, aprovechando, ¿qué dijo Víctor, el árbitro, cuando ustedes le preguntaron sobre el gol anulado a Miguel Jacquet? Nosotros, lo que nos dice él, que Toledo participa de la jugada, según él, lo que a nosotros nos dicen cuando nos vamos al vestuario. Después nos enteramos que cuando la siguiente jugada, cuando Miguel patea, es la que ellos cobran el offside. O sea, no hasta ahora no sabemos pero posición fuera de quién. ¿Pero de quién, Víctor? No sabemos, por eso te digo, no sabemos qué habrá cobrado. Para mí, el gol es ilícito, porque Toledo, si vos te fijas, no va en ningún momento a disputar la pelota. El que saca la pelota, no hay interferencia. En todo caso, claro. Leguizamón es el que interfiere, pero él estaba habilitado. Exactamente. Y no solo eso, si vamos a irnos al tema de la interferencia, que tanto hablan ellos, la del Pulpo González el otro día con Boca, Atlético Mineiro, hay mucha más interferencia que esta, y esta no hay interferencia y ellos cobran offside. O sea, no sabe. Por eso te digo, hay veces que no sabemos qué interpretaciones ellos llevan con el tema del VAR. Por eso es que se hace muy cortado el fútbol paraguayo y es la diferencia que hay con el fútbol argentino, que es mucho más dinámico, donde todavía no está llegando el tema del VAR. ¿Pesan mucho las camisetas a la hora de la decisión en estos tipos de jugadas importantes, Víctor? No creo que pesen, porque ayer a Olimpia no le favorecieron. Como te vuelvo a decir, ayer para mí la de Derli es penal si vamos a considerar la que cobra la que le cobra Pita. Sí. Y yo no veo tu contacto de Pita con vos sabés Rodrigo. Que es lo mismo, digo. En la transmisión de ayer penal. lo digan el golpe de vista, me pareció que no lo tocó, pero en fin. Para mí tampoco, yo estábamos viendo ayer el partido ahí con la familia, o sea, me gusta mucho ver, me gusta analizar a veces también y estuve viendo y para mí Pita no lo toca, Rodrigo. Inclusive yo te puedo asegurar que si esa jugada pasa en el medio de la cancha, le cobran al Borno la falta y es tiro libre para Olimpia. Da Costa, tu compañero, es brasilero, ¿verdad? Sí, brasilero. Él juega así en los entrenamientos, o sea, es buen jugador como estamos viendo. Sí, inclusive todavía no están viendo todavía toda la calidad que tiene. La verdad, a todo el mundo le está sorprendiendo, no solo a lo que ven o a lo que transmiten los partidos, sino a nosotros también en las prácticas. Mira que es un loquillo que no te va a ir a buscar la pelota con la cabeza, es de levantar la pierna, bajarla como es lata. O sea, hay muchos videos que sí se fijan en eso, más de eso, de tratar de bajar la pelota con el pique, con el pecho, con la cabeza, y tiene mucha técnica. Y la verdad nos está dando una mano grande cada vez que está ingresando. Me apunta Gerardo Figueiredo, nuestro móvil personal, 11 tarjetas amarillas, uno del partido Libertad Sudamérica. Por eso 6 para Libertad y 5 para Sudamérica. Exactamente. Bueno, gracias por atendernos. Una cosa que nosotros a los 5 minutos ya teníamos los 5 tarjetas amarillas, porque en la jugada del gol de Miguel va y le protesta y le saca la amarilla porque supuestamente lo vino a hostigar y a pechearlo al árbitro, y yo no veo que Miguel lo haya ido a pechear a Ever para sacarlo de la amarilla. Pero además también cualquier metida de brazo ya Ever, no sé qué le pasó a Ever realmente, que repartió un montón de amarillas. Eso fue lo que yo le dije, internacionalmente sale él y ponele que no te trata de la misma forma que viene y trata en el fútbol paraguayo. Es lo que yo le expresé cuando cobró el penal, y ahí fue que él me amonesta
y me dice, la próxima que me vuelva a protestar te va afuera. Víctor, Por hubo eso una jugada contigo de Matías Espinosa donde vos te caes. Me parece que fue la jugada que finalmente trajo como desenlace el gol anulado a Miguel Jaquet. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Te tocó, decime la verdad, ¿te tocó mi...? No, no me toca, no me toca. ¿Viste? Yo acá a Fabio Martín, que es nuestro comentarista, le aposté 6 cervezas que no te tocó. No, espera, no, Sí. ¿cómo? Le va a llamar a un jugador del internacional de la selección por 6 botellas. No, aproveché nomás. Yo te juro, me levanto. No, acá ya me voy ya. No, pero está en serio. No sé si ustedes se fijaron en cuando nos anulan el gol a nosotros, que yo voy y hablo con Garnero sobre eso, y me pregunta bien si me había tocado, y le digo que no, pero que yo tenía que también buscar la falta, ya que los dos llegamos a la pelota y yo soy el que punteo, pero a mí no me toca, porque Matías tira nuevamente la pierna para no tocarme, pero cobra la falta. Bueno, acá ya hay un problema, dice que no aceptó la apuesta, se no va a pagar las 6 botellas de cerveza. Gracias, Víctor. Dale, te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias por atendernos. Víctor Ayala, jugador de Sol de América. Se viene, señor, el encontronazo entre Fabio y Ariel. No sé qué va a pasar con esta... pagan a amigo, pagale Fabio y Ariel, no se olvida nunca más de esto, Ariel, en serio. ¿Y qué toma ¿Cuál era la jugada? Si le tocó, si no le tocó, era la jugada. Claro, yo le dije a Fabio. Y parece que lo veo tú, Ariel. Te apuesto, y así con su dedo índice. 6 botellas ese que le de. No hace. En privado acepta. Bueno, va a pagar entonces las 6 botellas. Bueno, está bien. Quédate tranquilo, Ariel, por favor. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. De los creadores de los packs de Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín. Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica, la más fresca combinación del ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con néctar Mburucuyá, combinación natural. Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales en Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carrera Sur y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Bueno, Johnny quedó en el circuito. Juanma, ¿tenés algo aeropuerto? ¿Está viajando a Cerro Porteño? Juanma, móvil en vivo personal. Sí, señor. Llegó el bus de la utilería de Cerro Porteño, que trasladará las cosas particulares de los futbolistas al aeropuerto, al avión, y ya está aquí un comité de despedida de hinchas, unos 50 hinchas aproximadamente del Cerro Porteño, que están con bombos, con banderas, los humos de los colores azulgrana, están aquí en el aeropuerto para despedir a los futbolistas. Repetimos, el bus que acaba de llegar es de la utilería del Cerro Porteño. En minutos más, el bus que traslada ya al plantel de futbolistas del Ciclón estará saliendo de Barrio Obrero para tomar camino aquí al aeropuerto y ya partir rumbo a Río de Janeiro. Bueno, está muy bien. Cerro tiene que remontar el 0-2. Veo que hay una comisión de despedida, dice 50 personas aproximadamente. Juan me estaba contando. Sí, a ver, me voy a acercar a... Acércate, dale, Juan. Para poder conversar con ella. Permiso, un ratito. Aquí me estoy haciendo paso. ¿Tenés tapabocas, Juanma? Sí, con tapabocas. Hoy recibimos la segunda dosis, así que estamos bien. Recibimos la segunda dosis. No, pero entre que recibí la segunda dosis tienen su plazo, no es que porque recibiste ya ahora no. Cuídate, Juanma, por favor. ¿Cómo estás para estar en el deportivo? Bueno, expectativa viene a demostrar el apoyo del plantel. Y así mismo estamos con la esperanza de que se pueda tener un buen resultado para mañana. Es complicado, pero no es imposible. Así mismo todo puede pasar mañana. ¿Y en qué se aferra el hincha de Cerro Porteño para tener esa esperanza, esa fe? Y estamos confiados en el equipo, en todo el plantel realmente, porque va a ser un partido difícil y espero que se logre el resultado. ¿El rendimiento de aquí hasta aquí de Cerro Porteño qué te parece? Y viene jugando partidos malos, vamos a ser sinceros.
Ojalá que el partido de mañana le motive a los jugadores y puedan sacar un buen resultado. ¿De dónde viene, señor? Acá del barrio, nomás de Asunción. Gracias, muy amable. Ahí está, uno de los hinchas, me va a acercar a otro. ¿Qué tal, señor? Venía, tipo, te voy a molestar para ver si Carinal. No, expectativa para este viaje del Cerro Porteño. ¿Qué esperas que pase mañana? Bueno, ahí estamos esperanzados que nos puedan dar un lindo resultado, que podamos traer, aunque sea un empate. No estamos tan exigentes con los jugadores, pero queremos que den todo el esfuerzo para mañana, ¿verdad? Ese esfuerzo se está viendo actualmente en el rendimiento del equipo. ¿Qué pensás del rendimiento que está teniendo el equipo? Y bueno, yo le veo a los jugadores con muchas ganas, ¿verdad? Pero no se está dando los malos resultados, pero bueno, es parte del juego. ¿Qué expectativas tenés para el partido? ¿Puede dar vuelta a Cerro Porteño? Sí, ¿por qué no? Hay que creer. Es lo único que nos queda, creer. ¿Su nombre, señor, y de dónde viene? Paul González, acá de Luque. Luque, gracias, Paul. Muy amable. Vamos a hablar con otro de los hinchas del Cerro Porteño, que también aquí está aguardando por la llegada del plantel de jugadores. Este señor tiene la remera de Villasanti. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está para el final deportivo? Bueno, ¿qué esperanza tiene para el partido de mañana? Y la esperanza está puesta, que vamos a remontar a los Ciclón, como dice el nombre de los Ciclón. Por el mote y para hacer valer también ese mote de Ciclón que tiene el equipo. Claro que sí, nada imposible. Como dice el Chiqui, una desafío más que vamos a lograr. ¿Cómo le está viendo el equipo hasta ahora? Y futbolísticamente está un poco bajo, pero sabemos que la Copa es diferente y yo creo que van a llegar motivados. Si le tenés en cuenta a un futbolista en particular o al plantel en general, ¿qué mensaje le da como hincha? Que juegue como la hinchada, con todo el corazón. ¿Le está faltando algo al que todo el equipo por el momento o está bien? Y le falta un poco de huevo, y ya salimos adelante como siempre. ¿Su nombre, señor, y de dónde viene? Diego, acá de Luque. Gracias, muy amable. Ahí está unos cuantos hinchas que están también aquí en el aeropuerto. Bruno, repetimos, Cerro Porteño en minutos más va a llegar aquí hasta el Ciro Petirosi para tomar vuelo rumbo a Río de Janeiro para el partido revancha ante Fluminense mañana 18-15 por Copa Libertadores de América. Bueno, muy bien, perfecto. Juanma, volvemos en un instante. Seguimos atentos ahí, lo del Cerro Porteño, entonces rumbo a Brasil. A ver, ¿qué tenés? Vamos a ver con la repetición. Yo te apuesto medio cena cerveza que no le tocó. Vamos a ver. Dale. Pero apostanos, Fabio Martín, medio cena. No, ¿qué vamos a apostar por eso? ¿Por qué? Una jugada. No. Ah, ahí está, Fabio está trayendo el archivo. La prueba. Pero ahora en privado sí le aceptó la apuesta. Está bien. Bueno, gracias, Juanma, muy amable. Vale, Bruno, estamos atentos. Quédate, por favor, en circuito atento, Cerro Porteño. ¿Otras grabaciones en el fin de semana? Yo preferiría que no, Federico. Yo... hay un gol relatado, aparentemente un gol fantasma. No, pasemos. Sigamos, como diría el protagonista. Bueno, Johnny está pendiente, hermano, tema Olimpia. Después analizamos la fecha, Copa Libertadores, tenemos que hablar de Cerro el partido de mañana versus Fluminense. Y tenés los datos, tenés intermedia, hay mucho todavía, tenemos una hora de programa. Edgar, por favor. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conocer los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borocoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Ahora Electroban y Odontos sonríen juntos. Comprando en Electroban accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales y entérate de más detalles o comunicate al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Quieres emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado, minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto? Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes
al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. La Eclipse Full de Taiga es tu opción más confiable para pasear o trabajar. Robusta, ágil y potente, motor de 150 cc, amortiguadores hidráulicos, llantas de aleación y de regalo, tanque lleno. Visita Inverfino, la fanpage oficial de Motos Taiga en las redes. También podés escribirnos al WhatsApp 0981-288-828 y encontrarnos en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Bueno, a ver, Mingo Salcedo dejó de ser técnico de San Lorenzo en la intermedia. Acá me dicen por qué no Quintanita o Ramón Sosa por Alejandro Silva, dice Johnny, si es de local contra Flamengo. También Bruno, recordemos que ya jugó en ese puesto Hugo Quintana como volante por derecha, pero como fue el rendimiento muy interesante de esa línea de tres, de Richard, de Orsusa y Brian, me parece que el técnico puede ir por esa forma de jugar, y también va a depender de la recuperación del Pollo Recalde. Decía el doctor, ya está casi a disposición del cuerpo técnico, y está bien, seguramente llegará para ese partido contra Flamengo. Tal vez sea convocado para el partido de viernes ante Guaraní en el Clásico Añejo. Bueno, y hasta ahora vos decís muchas molestias, pero nadie públicamente expresó su descontento con el arbitraje, digo, dirigente, o si alguien habló, Johnny. Yo no escuché, Bruno, no escuché declaraciones, tampoco pude leer las redes sociales, reacciones, pero... Orteman, ¿qué dijo sobre el arbitraje? Sí. A Orteman no le gustó cuando se le consultaba sobre la en este caso, reacción del grupo. Decía que lógicamente ocurrieron algo, o ciertas situaciones en el partido que llevó al plantel a salir de lo normal, de llegar al nerviosismo, y cuando le consultan al árbitro sobre la tarea del árbitro, dijo que era a cargo de ustedes, sobre la tarea de Juan Gabriel Benítez. Bueno, repetimos para la gente que está entrando en la sintonía ahora: rotura fibrilar, Alejandro Silva estaría fuera de las canchas 2 semanas, se perdería el partido de ida contra el Flamengo, que ya es la próxima semana, el miércoles 11. Se pierde Guaraní, Flamengo y Cerro. Ah, ahí está. Sí. Importante ese combo de partido que estabas mencionando. Sí. ¿Qué horario es el partido de mañana? 18:15 el partido de Guaraní Cerro. es 19:30 el viernes. ¿Y el de Olimpia Flamengo qué hora es? 18:15. 18:15 Los también. dos partidos son en Brasilia también, 18:15. Ida y vuelta. Y de vuelta. Y el de Cerro, 18:15 mañana. Bueno, perfecto. Gracias, mi querido Johnny. ¿Ya está el almuerzo preparado? Sí, señor. Hoy livianito, solamente caldo de verdura. Muy bien, muy bien. Bien, Johnny. Señor. Me dijeron que no descuide Otálvaro Salazar para Flamengo. Ese es sector derecho. Otálvaro Salazar. No, o sea, Otálvaro sería lateral derecho y Salazar volante por derecha. Sí. Y no puede ser al revés. Sí, a mí me dijeron Otálvaro. Yo me lo veo más Salazar como lateral y abierto. No, el tema es que no, el oyente que te decía, si es de local, pongamos a Quintanita, Sosa recupera. Pero el Flamengo. No, en Olimpia están pensando. Flamengo en estos momentos. Están pensando en un quinto. Flamengo es el equipo sensación. Tiene 4 goles por partido de promedio. 9 victorias consecutivas desde que asumió Renato. Con Renato y la Copa Libertadores la juega igual de visitante que de local. ¿Cuántos goles hizo en cuántos partidos? Ayer estaban contando los compañeros. Nelson Rivera estaba escuchando yo. 19 goles, no sé en cuántos partidos. 27 goles. ¿En cuántos? Promedio de más de 4. 100% de aprovechamiento Renato con Fla, y llegó a los 24 goles en los últimos 6 partidos. Gabigol y Bruno Enrique tienen 5 goles cada uno. Ay, juepete. Entonces está... Pero está Olimpia, hermano, esperá, la jerarquía, no es así como vos estás diciendo. Flamengo que a Cuyabaya, ahora le ganó a Corinthians, todo, pero Corinthians es un equipo de... No, Corinthians está peor que... No, por eso te digo, hermano, no, déjate de joder, vamos, yo creo que vamos a discutir seguramente la próxima, pero Olimpia, hermano, Olimpia es Olimpia. Contra Inter también ya le daban por muerto, acá los comentaristas, que sí, que esto, que... No, ya le dieron por muerto.
No sé si vamos a sacar. Por poco no Pero tiene un equipo que tiene gol, Tiene un equipo que tiene gol, Como también dijimos que y bueno, pero también Olimpia, no jugar, hermano querido. Yo digo nomás, hablando que la gente... Hoy cumpleaños de Ricardo. Sí, por eso. Sí. Vamos a aprovechar. Vamos a ver qué te dice un hombre que conoce de fútbol. No digo que vos no, ¿verdad? Pero... No, pero igual, si te querés llamar, ¿cuántas más gente afuera para tener... Federico. No me molesto. Pero es que ensalza demasiado, pues vos lo de Flamengo. Pero vos no dijiste cuántos goles tenés y te di la cifra. Y bueno, pero después ya empezaste a leer, ya dijiste... Y bueno, pero está mal, fíjate, Olimpia... Le está agrandando, ¿sabes cómo es? Fíjate, Olimpia pierde con Guaireña... Pierde con River. Partido perdible, hermano, no. La Copa Libertadores, Olimpia, otras cosas. ¿Cómo es lo que todavía no se dan cuenta, muchachos? Yo te voy a decir algo que mi mamá siempre me decía y no me olvido nunca. Cuando era niño, yo le decía, mamá, comprame tal cosa, y me decía, mi hijo, ¿por qué es lo que siempre la gallina de al lado del otro gallinero para vos es la gallina más gorda? Y eso más o menos le está pasando a ustedes. Ustedes están todos enamorados de los brasileños, hermano. Pero es Olimpia, es la jerarquía. No sé cómo decirle. Olimpia es sagrada. Yo escuché malo cuando Federico dijo el tema de Salazar Otálvaro. ¿Quién fue el que dijo? No, pues yo creo que tiene que jugar fulano más de ahí. No. Decime que no fuiste vos. Y yo fui yo. No. En vez de decirle vos estás loco, en vez de ponerle a Recalde, a Roque, que Deli juegue. No, está cuidado. Acordate que ahí tiene a Bruno. Si vos me das a elegir, si yo soy Orteman, yo hago jugar 3 volantes, hermano. Y me defiendo contra Flamengo y de contragolpe, no me interesa. Y todos pensamos lo mismo. Y eso está diciendo, pero él cuenta nomás la información de que puede ser. Recorrer tu infancia, que es la gallina de... Y bueno, porque ustedes le ensalzan demasiado al Flamengo, que a Inter la otra ayer le hicieron la misma cosa. No. Esto es lo que le ganó los 6-1. No, el Inter venía mal. El Inter venía mal. El Inter venía mal, aún así fue muy superior en el primer tiempo en Brasil, ¿verdad? Pero... ¿Cómo es? Olimpia Sagrada. No, Olimpia Sagrada, hermano querido. Olimpia es grande, un grande del continente. No. ¿Cuántos campeonatos tiene Flamengo? ¿Que Libertadores? Tiene uno menos que Olimpia. Y bueno. Y ahí está. ¿Y cuántas finales tiene? Bueno, con ese criterio, lo que vos solés decir, que Flamengo ni se presente. No, hablando en serio, es muy respetable, es un equipazo. Hoy es el mejor quizás del continente. Vamos a ser sinceros. Es que ayer... Pero lo único que yo te digo... ¿Sabes lo que decía el hincha de Olimpia ayer cuando, más allá del tema, que el arbitraje, y eso decía, porque hoy donde todo se consume, el hincha de Olimpia veía el partido sabiendo que Flamengo le había hecho 3 en el primer tiempo nomás a Corinthians. Pero es entonces cuando ve... Pero es Copa Libertadores. No, Dani, pero es el mismo equipo. 10 llamadas. Vamos a hacer 10 llamadas. Olimpia es Copa Libertadores. Acordate de eso. Es otra cosa. Olimpia entra de otra manera. Sugiero a Dani que aceptes el desafío. ¿Qué desafío? Y que entren los oyentes. Que entren los oyentes, va a ver que te va a decir el olimpista, te va a decir, pero vamos a los olimpistas, que nos llame, vamos a saber enseguida, vamos a detectar si es Rita. Pero no, el olimpista te va a decir que contra Flamengo puede Olimpia pasar la serie. Mirá lo que te estoy diciendo, Dani. Un equipazo de Flamengo, pero Olimpia. 41 51 730 41 51 731. Bueno, dedícate al caldo, Johnny. Gracias por atendernos. ¿Qué pasó, Johnny? Adiós. Chao. Perdón, Johnny. Gracias. Vamos a los oyentes. Va a ver. Pero ¿cuál es el tema de este programa? Pregunto una cosa porque yo no me levanté, no me perdí nada del programa, estoy acá, estoy escuchando bien concentrado. Pero es cierto, porque acá se pasó que ahora está perdido. Usted le ensalzan a Flamengo y Bruno, no le pasar dejan información. Para ser la gente que no quiere se pasa información porque está incidiendo. Acá pasamos la información. Dimos el promedio de gol, vos mismo dijiste 9 partidos y en realidad son 8 de Renato y son 4 goles por partido. Pasamos la información nada más. No que se están salzando. Yo voy a rebobinar tu información. ¿Es favorito Flamengo o no es favorito Flamengo? Es favorito Flamengo. No, pero el famoso tipo ya que se viene más o menos el tsunami. Y es un equipo que juega muy bien y que recuperó a Bruno Enrique. Y yo creo Olimpia tiene pocos momentos de jugar bien. Tiene una mística, un huevo de la Gran 7. Y voy a hacer la del pues con eso puede suplir, pero yo creo que lo de Otálvaro Salazar ya nace por quien está jugando y a plenitud que el extremo Bruno Enrique. ¿Verdad? Que juega en esa zona, mide 1,90 m, corre más que... Y entonces, ahí ya tenés uno de cuidado como para
Un equipo que fue ¿Querés muy aceptar 10 azotado por las llamadas? bandas. ¿Querés aceptar 10 ¿Sabes llamadas? que puede hacer hasta las 2 de la tarde? No, pero así tampoco me contestes. Y bueno, pero yo te estoy dando... Pero te pregunto en serio, será. Una estadística. 10 llamadas no querés aceptar. Claro. Pero ya tampoco hasta las 2 de la tarde. No. Hacer lo que querés o hasta que te mueras recibir. Pero se está haciendo, si vos estás proponiendo, en lugar de un debate, me gustaría escuchar al señor Mareco también, que está emocionado porque ganó 6 cervezas y se levantó ya a platicar con Fabio. El debate del tema de Flamengo, ¿Flamengo favorito o no? Yo estoy loco. Claramente la consigna. Claramente yo no entendí la consigna. Vos lo tenés mira, vos tenés muy mala. Yo te digo que Olimpia es Olimpia en la Copa Libertadores. No. Ya sé. Y tiene la jerarquía y se agranda y puede tener menos equipo y te puedo asegurar que le va a hacer a Flamengo no le va a hacer. Pero no siempre le van a perdonar como Inter le perdonó. Ah, bueno, viste. Entonces ya está dando como que Flamengo le va a meter. No digo, pero que claramente favorito es claramente favorito. Es favorito Bruno Flamengo. No voy a contestar. Vamos a los oyentes. Te estoy diciendo que Olimpia es agranda y tiene jerarquía. Y ustedes se están olvidando de eso. Vamos a los oyentes, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, ¿qué tal? Y acá estamos, hermano, con esta gente. Yo me tengo que pelear con Federico, con Dani, con a veces con Ariel, no sé. Pero te escuchamos. ¿De dónde estás llamando y cuántos años tienes? De Ciudad del Este, 107.1. Muy bien, firme, sí, señor. Ahora estamos entre dos ya, Bruno. Sí, decime. Bruno, déjate en la de joder. Un saludo para Federico, Ariel, Chum. Sí. Les voy a decir algo. Bueno, está muy bien, perfecto, juega de maravilla Flamengo. Pero Olimpia es Olimpia, ¿eh? No se olviden. ¿Qué pasó? Inter, ustedes dijeron, mira, le va a pasar encima a Olimpia, ¿Y qué pasó? ¿Quién eliminó a Inter? Olimpia le eliminó a Inter con los huevos grandes, enormes, de un gran equipo. No va a jugar de mil maravillas, pero es Olimpia. Es lo único que les puedo decir. Bruno, Olimpia. 1, Federico, Dani, Ariel, Flamengo, 0. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde y cuántos años tiene el señor, por favor? Daniel, 17 años, Asunción. Sí, a ver, te escuchamos. Hay que creer. En otro momento, en el 2002, Boca venía de ser bicampeón y Olimpia lo eliminó. Gremio, ¿te acordás de Gremio? También a Gremio. Vino Gremio como el, no sé, era el Manchester, no sé, de la época más o menos. En el 90 eliminó Atlético Nacional. Y muchas otras cosas que podemos destacar en la Libertadores. Hay que creer. 2-0 ganamos entonces. Muy bien, gracias por llamar. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. A ver, hola. Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos? Pedro, de Villaliza. Pedro, a ver, ¿cuántos años tenés, será? 30. La vez pasada, Inter, sin nada por Aguilar, le pasó encima, Bruno. Ahora Flamengo va a concretar todo lo concretó Inter nomás. Eso nomás es pura lógica. Gracias. Adiós. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua S.A., calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram. Hola. Hola, Bruno, ¿qué tal? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde y cuántos años? Jorge de Ciudad del Este, 34 años. 107.1. Sí, señor, Sí, así mismo. Muy bien. Brunito, Señor. te voy a decir algo. ¿Cómo se dice? Puede ser favorito Flamengo, sí es favorito. Pero Olimpia
A Olimpia le gusta que los otros sean los favoritos y nosotros le pintamos la cara, ¿no? Siempre va a ser así. La Libertadores, como dice Ever Hugo Almeida, Ever Hugo dice, Olimpia pasa a cuartos y Olimpia es otro Olimpia. Así nomás. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Nuevo cuerpo técnico de San Lorenzo, director técnico Arnaldo Alonso. Este era lateral izquierdo del Olimpia 12 de octubre, si mal no recuerdo. No, el mismo, este para mí otro. que es Wildo Alonso ese. Ah, ese es Wildo. Tener Era el delantero, ¿Quién? Delantero, el de... También creo que estuvo por el Rayadito. Arnaldo Alonso. Ayudante Pedro Osvaldo García. Ese hombre de la casa de la ciudad de San Lorenzo, el Campeón Cerro con Porteño. Cerro Porteño en el 87. Sí, yo sé que recordás muy bien. Claro, Preparador por supuesto. físico Toda la Porfirio historia del Maidana. fútbol. Porfirio Maidana. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. ¿Cómo te va, campeón? ¿De dónde Buenas llamas? tardes, De Ciudad del Este, Bruno, A ver. 107.1, Martín Qué Mourinho. grande será. ¿Cómo estamos reventando otra vez la audiencia? No cambiamos radio, pero le reventamos otra vez a los muchachos. A full, Bruno. Muy bien. A ver, ¿qué Bruno, querés decir? dos cosas. Olimpia cuando entra por la ventana Mm. es otro. Y hay que creer en grande. Nosotros mismos como hinchas tenemos que retransmitir esa mente positiva al equipo. Y como bien ya lo dijeron los chicos, Olimpia es otro en esta instancia, Bruno. Así nomás. Hay que jugar los partidos. Cierto, es el favorito Flamengo, sabemos eso. Claro que es el favorito. Nadie puede estar ajeno a eso, desconocer. Claro que sí. Pero a mí no me asusta la goleada que le hacen a los equipos brasileños y todo eso. La Copa es la Copa, bro. Es otra cosa, bro. Muy bien. No es lo mismo, Bruno. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad, lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. Hola, buenas tardes. La línea, por favor. 41-51-730, 41-51-731. Hola. Se cortó otra vez. Pasamos a la otra línea entonces. Esperamos, ¿cómo no? Dame un segundito. Piri de Mota jugó o no juega. ¿Él dónde está? ¿No volvió a Flamengo de la casa? Vengo, sí. Pero no está, no ha tenido como cuenta. titular no. Está lesionado. Tendón de Aquiles, dice Wilson González. Bueno. La misma Roque. No. Hola. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Joel de Lima, departamento de San Pedro. Apagá tu radio, apagá nomás tu radio. Sí. Bruno, te digo nomás a estos dos que están en contra tuyo, ¿por qué no le traes un periodista también ahí al lado brasileño y ya está ya? Para completar, ¿verdad? Sí. Con nosotros va a estar Marco de Brit y Brunito. Gracias, hermano. Con mucha fe. Cubiertas Expre. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad de precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expre tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expre. Elegí Expre y llega más lejos. Expre en las mejores tiendas del Paraguay. A ver, ¿qué pasa? Quiero decir nomás el equipo de Flamengo que ganó este fin de semana 3-1 a Corinthians. Diego Alves, Isla, Gustavo Enrique, Leo Pereira, Felipe Luis, mejor dicho, William Arao, Diego, Everton Ribeiro, de Arrascaeta el uruguayo, Bruno Enrique y Gaby Gol. Hola. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor? Muy bien, súper bien. Todo tranquilo. De Ciudad del Este te estoy escuchando. Muy bien. 107.1. Sí, señor. A modo de comentario nomás, te quiero mostrar las páginas del Flamengo, por ejemplo. Nosotros estábamos siguiendo el fin de semana todos los comentarios. Esse Olimpia vai perder, esse time vai levar 10 gols, esse time vai levar 7-0, 6-0, vai perder, esse time es fraco. Esas cosas lo que a nosotros nos gusta. Ya le han de gustar, ¿no? A lo del Flamengo ya están diciendo en la página que le van a golear al Olimpia. Te digo, Bruno,
te digo, o me hago la igual ya. Olimpia es como Brasil cuando se va al Mundial. Te puede echar por la ventana, como dijo un comentario, pero es Brasil. Y Olimpia es la misma cosa, es Olimpia. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Hola, buenas tardes. Hola. Pasamos a la otra línea, por favor. Hola, buenas tardes. Pasamos a la otra línea, por favor. Hola. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? Con Diego Núñez, acá de Pilar. A ver, Diego. No, hay que tener fe, Bruno. Está difícil el partido, pero... déjala a Roque en el banco. ¿Roque en el banco, decimos? Sí, que usted no... Los últimos partidos nada, Bruno. No puede hacer un pase. Bueno. Hay que probar con Walter González. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales encontrándonos como @InitiativeY. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Con Barrios. ¿Cómo estás? Bien, yo estoy con tu compañero. Sí. Porque se acabó el amaño. Se cae pedazo. Gracias, no se le entiende muy bien al señor. Está bien. Bueno, ¿tenés uno más y cerramos? Está bien, cerramos. Está Cuama en estos momentos Aeropuerto Internacional. Está Cerro partiendo en estos momentos rumbo a Brasil para remontar el 0-2. Cardoso Lucena baja, no viaja. Bueno, ¿por qué no vamos a lo de... Arranquemos con el viernes. Cerro Porteño y el empate frente a River 0-0. Mal partido lo pudo haber perdido Cerro. Costó encontrar un nivel importante, el pulpito quizá. Y después mucha repetición, ¿verdad? Aquino buscando contramano con los puntas Morales y Boselli. Boselli me acuerdo que contamos y casi ni una pelota tocó el argentino para mostrar un poquito cómo fue el partido. River con su esquema a los guaireños complica. Encontró ahí los tres volantes, los dos extremos, el Loco Pérez adelante solo. Y así como lo hizo con Olimpia, ahora con otro intérprete porque no jugó Vera, pero sí arrancó Igor. El brasileño, Aguada, y lo complicó y pudo haber ganado el partido, con esa definición de Borges que iba a dejar más mal humor todavía en Cerro Porteño, ¿verdad? Pero son de esos partidos que realmente a los equipos grandes les cuesta por cancha, por toda la entrega y el compromiso táctico del rival, que después decimos vamos a ver cómo le van en el próximo partido, pero lo cierto es que le hizo partido una vez más River a Cerro Porteño, como alguna vez ya, pero esta vez casi le ganó, porque anteriormente había ganado Cerro, salvo un empate, que se había dado 1-1, pero bien por el equipo de Ayala tácticamente, cómo están apegados. Claro, es muy recordado, por ejemplo, y particularmente me acuerdo que cuando Ariel había sido el primero en la mesa, cuando después lo de Libertad, entiendas, el retorno del fútbol, lo había postulado como candidato, y yo le había dicho, yo quiero verlo contra River en los Jardines. Y aquí, ese es el famoso partido que lo abre rápidamente con el gol de Enzo, y que Pica es expulsado irresponsablemente. O sea, partidos complicados, difíciles, pero que Cerro siempre le encontró la vuelta. Hay uno que le gana más fácil, ese que hace gol. Cuando Pica le roba el balón a Nelson, que está en posición adelantada. Sí. Se complica un poco al final, pero te digo que Cerro había sacado diferencia y había jugado muy bien. Claro. Porque hay gente que dice, en esa cancha no se puede jugar bien. No, ese primer tiempo había jugado muy bien Cerro. Por eso, ese es... el mejor momento de Aquino. Claro, el gol de Pica es con luz natural. Para decirle a la gente de este flashback que estamos haciendo en los partidos en pandemia, con la visita de Cerro al Quilito.
Y un poco lo que hace rato hacíamos la analogía con lo de Olimpia Flamengo, con la proyección de Olimpia Guaireña. En Cerro, y lo informaba Juanma, mañana va a jugar el mismo equipo que jugó el viernes pasado. O sea, no entras en ese, no, pero fíjate que tal sector o tal zona no anduvo porque no estuvo fulano de tal. No, estuvieron todos. O sea, ¿será que no le mete duda a Mateus? ¿Para arrancar? Sí, porque es un partido en el que ¿qué va a hacer? Tendré que arriesgar únicamente. Sí, pero lo y que pasa es que estuvo muy bajo en los últimos tiempos. Pero es ¿Quién es eso? Pero Mateus. Enzo Jiménez, sí. Claro, pero yo te colocaría, Ariel, dos elementos. Que los buenos partidos de Mateus siempre fueron cuando entró en el segundo tiempo. Luqueño, Libertad. Y recordemos que Mateus fue titular en la ida contra Fluminense. O sea, entonces, con esos dos elementos me parece que hay peso para decir, pues una cosa hubiera sido, no, claro. El partido que la anduvo bien del Vamos fue contra La Guaira en Venezuela. Exactamente. Que fue su mejor partido, claro, con la camiseta de Cerro. Pero digo, siendo, uno del claro, Vamos. pero siendo Mateo, o sea, sí, esa claro, vez, claro. Entiéndase, él finalizaba mal. Es más, la jugada del penal con la que gana Cerro, con el gol de Aquino, es un centro muy pasado de Mateus, donde Boselli utiliza todo el oficio de encontrar un penal por lo que había ocurrido minutos antes en ese partido en Caracas. Entonces, pero fíjate que hasta ahí nomás paramos. Vos decís, a ver, Patiño jugó mal el viernes. Qué mal. Pero decís, bueno, ¿y quién? Y no hay. El doble 6. Vos decís, claro, el doble 6 que es el oxígeno del equipo. O sea, mal a la hora de pasar la pelota, marcar mal. Entonces yo creo que se apela al famoso, ustedes son los primeros en saber que están teniendo un techo muy bajo. O sea, no pasa por un descubrimiento táctico de decir, bueno, cuando en la vuelta Cayo, cuando Nené, cuando caiga Abel Hernández, no, pasa por decirle, vean el tape de los últimos 4 partidos, sacando el primer tiempo contra Libertad, donde Cerro ejerce una clara superioridad, y los famosos 20 minutos finales del primer tiempo ante Fluminense, después Cerro casi siempre fue sometido o en ningún momento controló el encuentro. Vos decís, aquí no está en baja, Enzo también, pero ¿quién por ellos? Morales está en baja. Hace rato que la Pantera dejó de ser ese jugador el cual el hincha se sentía bien, optimista. Boselli, cuando está aislado, muestra lo que mostró, el fastidio en aquel remate de Morales. Este en el tipo de primer partido, tiempo. Dani, de desafío, pero el jugador de Cerro sabe que por la actualidad que no alcanza para nada y que puede otra vez perder, y mal en el Maracaná si es que tiene esa actitud frente a River. Ese nivel está muy lejos de un nivel de exigencia de Copa Libertadores de América. Aquí estará la circunstancia y el saber que hay un desafío copero para la propia historia personal de Cerro en campeonato internacional, y que el jugador sabe la responsabilidad que carga y que tiene que haber una suerte de metamorfosis si se pretende y si se ilusiona de pasar a cuartos de final de Copa Libertadores de América. Y ahí es donde yo, hace rato cuando vos planteabas, mira un poco cómo está el torneo local, yo colocaba el faro o el magnetismo o el foco de distracción, llamarle como quieras, que tienen los coperos actuales. O sea, porque, repito, Libertad, Cerro y Olimpia, entre los tres pueden citar un partido que ganaron. Cerro y Libertad los no ganaron, Olimpia solamente ganó uno, que además fue visitante en Itagua, porque si vamos a hablar de las canchas, el Manuel Ferreira está mucho mejor que el Luis Salinas. O sea, pero voy nomás que ha de afectar esto de que, más allá de que desde el discurso decía una cosa, pero al jugador de Olimpia le decir, mira, dentro de 10 días vas a jugar contra Diego, vas a jugar contra Alves, vas a jugar contra Felipe Luis. Al de Cerro, vas al Maracaná. El viernes estabas en los Jardines del Quelito, 5 días después vas al Maracaná. Al de Libertad, ahora se viene Villa Belmiro. Fueron los primeros en ganar en una cancha donde ningún equipo paraguayo había ganado, como Barranquilla. O sea, porque son los mismos. No, que como dice Ariel, jugando así. Pero, o sea, jugando como Cerro, porque está ese punto. Puede jugar mal, no estar fino, pero ese tema de caminar por momentos y otras cosas no se va a dar ni en Maracaná. Patiño sabe que se va a dar en Olimpia Flamengo. Es la motivación. Por eso, no, es que para completar, está lo primero futbolístico y después está la motivación. Porque nosotros sentimos motivación hacia allá, los escenarios está citando Dani, Villa Belmiro, Flamengo, Gabigol, Diego, Felipe Luis,
y lo de Santos, lo de Cerro Porteño mañana, ¿verdad? Pero también está el problema futbolístico que también con la motivación no alcanza. Vas a llevar un poco, vas a darle dificultad al rival hasta cierto punto. Claro. Pero el partido pero después ya no. Te despierta esa otro tipo de concentración, otro tipo de enfoque. Yo no creo, por ejemplo, que vaya a cometer los errores infantiles de claro, yo Patiño, por ejemplo. Patiño, el loco Pérez le ganaba, pero de todos lados le ganaba. Porque hasta pelota que eran de Patiño. Y eso no, sí, eso sí. No, por eso, yo no voy en proyección, porque creo que todos estamos de acuerdo, que con motivación nomás, pero voy nomás mirando lo que ocurrió en el plano local. Que lo de la motivación también me parece que ayuda a explicar. Lo de Cerro el viernes, lo de Olimpia el domingo, lo de Libertad el sábado, porque repito, ninguno puso suplente para decir, no, pero este le... O sea, no podemos hacerlo de la fecha 1 con Olimpia. No, y la fecha 1 fue Olimpia y Libertad. Olimpia y Libertad, y los dos no ganaron en esa fecha. Y jugaron mal. Por eso, o sea, yo no es que estoy enfocando para lo que pueda ocurrir a nivel internacional, sino para... Además, lo que Ariel planteó al inicio del programa con el tema, pero mira un poco cómo ahora plantean los River, los Guaireña. Creo que más allá que todos tienen el chip de que la realidad marca el torneo local, están ahí enganchados, les hace ruido en la cabeza lo internacional para explicar algunas actitudes en el plano local que vimos el viernes con Cerro, el sábado con Libertad y ayer en Paraguay. Tani Struve, el nuevo técnico de Atireña, me dice Gerardo Figueredo. Solo 2 técnicos se mantienen desde que arrancó el torneo. Humberto Ovelar, el general Caballero de Mallorquín, y Humberto García en Ameliano. ¿Y cuántos equipos son en la intermedia? 16. O sea, hay clubes que ya cambiaron 2 entrenadores en el año. Claro, y grandes campañas justamente los dos, porque Mallorquín está arriba. Está arriba igual. Y Ameliano la gran revelación. Sí, fíjate que Alejandro Basile había arrancado en Rubiñú. Sí. Reemplazó a Héctor Mareco, que ya 18. Fue de vuelta. 18 equipos. Claro, porque viste que no bajaron, 18. O sea, viste que no subieron a primera este año. 16 equipos cambiaron de 18. técnico y hay equipos que ya cambiaron 2 veces. Pues 2 se mantienen, pues. Sí. Y ya cambiaron más de 2 veces. Qué locura. No, le digo a Gaby el Liberteño que Mingo lo cambiaron esta mañana. Sí, a Mingo le cambiaron. Sí, Arnaldo Alonso, el nuevo técnico, aquel zurdo Juan San Lorenzo, entre otros equipos. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas, ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. Upisa, nutri de sabor tu vida. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más, comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguilos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate más o llámalos al 021-418-0146. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. El sábado, Luqueño le ganó a Nacional 2-1. Libertad Sudamérica terminó 1-1. Guaraní el domingo goleó al 2 de octubre 4-1 y Guaireña le ganó Olimpia 2-0. Después estamos con los detalles, los números, el tema de la promoción, próxima fecha. Juanma, móvil personal, aeropuerto. Está llegando Cerro Porteño aquí al aeropuerto. El bus de retracción a la función que traslada al plantel principal del Ciclón ya está aquí en el aeropuerto internacional Chilo Pechos. Nos vemos acá Fernández, Adrián Martínez, cumpliendo con el protocolo previo lavado de manos, para posteriormente pasar con la pasarela que improvisa aquí la gente de seguridad, y luego ya una vez cumplido con eso, están dentro del predio propiamente visto del aeropuerto para hacer todas las cuestiones protocolares previamente, y después ya pasar al aeropuerto, al avión que le va a trasladar al plantel rumbo a Río de Janeiro. Cambiamos varilla, los Premier, algunos de los futbolistas que van pasando. Aquí está Juan Patiño, Matías Villasanti. Hay que mencionar, Bruno, la ausencia de Ángel Cardoso en un tema de vuelta oficialmente por lesión, pero hay que cuidar bien el caso. Sabemos de la oferta de Ángel Cardoso Lucena del fútbol árabe, sería una especie de estrategia que está utilizando el futbolista para poder liberarse del Cerro Porteño de manera a poder completarse el fichaje. Hay que estar atento a lo que suceda mañana con el resultado del partido de Fluminense de cara al futuro de Ángel Cardoso Lucena.
al plantel lo acompaña Ariel Martínez, Víctor Ibarrola. Entre los dirigentes no viaja Juan José Zapaz, tampoco viaja Raúl Zapaz para acompañar al plantel en este partido decisivo que tiene el ciclón contra Fluminense. Acaba de bajar Francisco Arce, saluda a los miembros de seguridad y ya va también rumbo a ingresar dentro del aeropuerto Chino Peligro. Si vemos la gente también ahí acostado, Juanma, estás al aire también en ABC TV. Sí, yo tuve que alejarme, Bruno, porque el ruido es importante realmente. Los bombos, los cánticos de la hinchada, de la gente de Cerro que vino aquí para dar su apoyo al plantel club. Es realmente importante. Hace rato que uno no lo escucha por todo este tema de la pandemia. Los cánticos de la hinchada que ya se empezaron a ver en las últimas 2 fechas, pero esto es realmente bastante importante de vuelta. La cantidad de personas y que vinieron a apoyar a plantel de Cerro Porteño. Chiqui fue el que se acercó y le saludó a la hinchada, ¿verdad? El único prácticamente, ¿no? Sí, exactamente. Alzando el brazo, ¿verdad? Se saludó al... A ver, Bruno, aquí está llegando el doctor Ariel Martínez, que sería prácticamente la cabeza de la delegación en este viaje. Está bajando sus particulares, su maleta. Seguramente vamos a intentar conversar con él dentro de lo que se pueda, porque también tenemos que tener un contenido bastante importante de dar la predisposición también el doctor Ariel Martínez. Así que aquí, estimando detalles, se cierra la puerta de la bandiquera del vehículo del doctor Ariel Martínez. Está bajando ahora. Aquí está viniendo Ariel Martínez. Voy a llamar también al cámara del telegrafo a ver si puedo hablar con el doctor. Vamos a estar aquí, no. Adentro, vamos a acompañar al doctor Ariel Martínez para hablar con él. El ruido seguramente ahora va a aumentar y vamos a pasar por la zona donde están las pistas y vamos a buscar a ver con el aeropuerto para poder hablar con él. Ariel Martínez. Ahora ya estamos dentro del aeropuerto, escuchemos al doctor Ariel Martínez. Así mismo, yo creo que vamos a una selección y la gente tiene que estar tranquila en el sentido de que los jugadores van cometidos de que se puede lograr. Es muy difícil. Acá nos privaron ilegítimamente de muchas de las chances, pero creo que eso hoy, pasado el tiempo, nos debe servir para ir con más fuerza y tratar de que se haga justicia deportiva. Anímicamente, ¿cómo se puede el plantel después de todo lo que hemos dicho, después del toque? Y como bien dije, es difícil lo que pasó en la cancha hace un tiempo, lo que pasó humanamente para todos. Ya todos hablaron largamente sobre el tema. Creo que ahora, como dicen antes, en la cancha es la brillante oportunidad de redimirnos, de buscar esa clasificación que tanto falta nos hace. ¿Qué le parece que ese apoyo de la gente que vino? Un horario medio atípico porque muchos abusan, pero aún así igual la gente vino a dar su apoyo. La gente de Cerro nos tiene acostumbrado a eso. Esa gente siempre está, esa gente está más allá de los nombres propios, esa gente está por los colores, por lo que representa la institución, y bueno, en un momento como este no se esperaba menos de ellos. Ellos siempre están y ahora se necesita más que nunca de la fuerza de ellos. Como siempre nosotros decimos, creo que lo que hace diferente a Cerro, lo que le hace poderoso a Cerro es su gente, y bueno, hoy otra vez demuestra lo que es Cerro con su gente acá apoyando al plantel que va a buscar esto, que es difícil también decirlo. En 2019, estamos en comisión directiva, llegar a estar entre los 8 mejores de América, sin duda, que ahora es el objetivo y en gran parte también de este semestre, seguramente, como mínimo ahora en este caso. Sí, todos los cerristas del mundo estamos enfocados en lo que va a ser el partido de mañana. Sin duda es el gran objetivo del semestre, seguir avanzando en Copa, y bueno, mañana, y ya los muchachos están concentrados en eso y saben, dimensionan todo lo que esto significa, y bueno, vamos con mucha fe. También te quería consultar sobre eso, doctor, porque usted no lo decía en campaña del plantel de futbolistas. ¿Cómo lo notó a ellos anímicamente? ¿Cómo estaban para afrontar este partido crucial ante Fluminense? Anoche tuvimos una reunión y la verdad que los vi muy
con mucha fuerza. Los vi creyendo en sus posibilidades. Creo que eso que pasó y que obviamente está ahí en el resultado es algo que dolió mucho, pero también el tiempo que ha transcurrido no nos da ahora la posibilidad de ir con mucha fuerza y de ir, pues, sobre todas las cosas, con mucha fe. Yo creo que eso es lo que mejor describe la situación, lo que más describe el estado anímico de todos en el plantel, es que se tiene mucha fe. Hay reuniones con el plantel, y usted, como decía el colega, es una de las personas que siempre está al lado de ellos. La reunión de anoche fue para ajustar todos los detalles antes del viaje, no hay ningún tipo de duda, por eso hablaba también de esa motivación especial que tienen los muchachos. Sí, Cerro es muy grande y se dicen muchas cosas. Uno ve todo el tiempo, ¿verdad?, en los programas de ustedes, en las redes, y muy pocas de esas cosas son reales. Obviamente, seguramente por todo lo que se está viviendo por la pandemia, lo económico, no estamos de la mejor manera, pero hay acuerdos totales con el plantel en ese sentido. Siempre se está cumpliendo con los premios. Ayer llegamos a nuevos acuerdos en ese sentido y siempre estamos intentando de que lo que ingrese sea para ellos, ¿verdad? Ellos no saben eso, por eso muchas veces lo que se dice no condice con la realidad. Y ayer tuvimos otra reunión, no solo por eso, sino que porque todos debemos ser conscientes de lo que nos jugamos mañana y era importante hablar, era importante decir las cosas, porque creo que cuando se dicen las cosas es más, uno va con más fuerza en búsqueda del objetivo. Y ayer fue muy interesante, por eso puedo decir con conocimiento total de causa de que el plantel está muy fuerte anímicamente y va con mucha fe. Uno está recuperado, obviamente no viaja. La oferta que llegó por él del fútbol árabe, ¿me puede comentar? ¿No le sacrificio a Cerro? ¿Hay posibilidad que él salga en cualquier momento o se va a quedar en Cerro? No, el Pica nunca fue una posibilidad de que esa fue, por eso dije antes, se dicen muchas cosas que no son ciertas. Nunca fue una posibilidad real de que él pueda jugar este partido. Ustedes recordarán los diagnósticos, hablaban de mucho tiempo de recuperación y él está todavía en una etapa incipiente de esa recuperación. Y yo quiero hablar solo de eso. Y mañana nos jugamos algo demasiado importante, no podemos estar tocando otro tema. Me refiero a Pica solo, en lo que hace el partido de mañana. Y como te dije, nunca fue una posibilidad real de que él pueda estar lastimosamente mañana jugando, porque uno de nuestros jugadores capital, y bueno, esa lesión que tuvo en la Copa América no nos permite contar con él en esta eliminatoria que es tan importante para nosotros, ¿verdad? Tiene mucha fortaleza, es un hombre de fe, es un hombre muy querido por todos. Creo que si hay algo que sacar de todo esto es el enorme cariño que le tienen propios y extraños, no solo gente del fútbol, sino que de todo el país, inclusive fuera del país, porque ha recibido demostraciones de cariño de todos lados. Él sabe lo que es para Cerro, la importancia que tiene, así que, bueno, seguramente hemos recibido demostraciones de cariño y de fuerza y nosotros lo conocemos, un hombre de mucha fortaleza, un gran profesional y un hombre de profunda fe. Y las últimas dos incorporaciones son Casablanca, Las Benítez, han dado un paso importante, pasaron desde el frente a ser portero. Sí, son dos jugadores que hace tiempo se venía hablando de esa posibilidad. Con Carlos Rolón en este periodo de pases, ya veníamos trabajando con él y conversando con él. Es un jugador que el profe Chiqui pidió por ambos, eso es importante destacarlo, es un pedido de él y lo veníamos hablando y finalmente se pudo dar los últimos días antes del cierre del libro de pases. Y con Ana Benítez es la tercera vez que estaba cerca de mí y bueno, finalmente se concretó. Sabemos que es cerrista, que es de familia cerrista, así que se le cumple un sueño y tiene doble responsabilidad. Al ser hincha del club y ser un profesional, obviamente tiene que demostrar al 100% como profesional y al 100% como hincha que es del club. ¿Hay que dudar también con este cerrada no se mueve el Cerro? No. Él no se mueve, de hecho la oferta que había venido fue rechazada formalmente hace tiempo ya. ¿Algún mensaje que quiera aprovechar y de paso darle al público de Cerro?
Que hay que creer que mañana son 11 contra 11 en la cancha y que los jugadores que están viajando ahora van a dejar todo para lograr esa clasificación para la alegría de todos los atletas. El doctor Ariel Martínez, entonces aquí ya previo al vuelo que va a realizar el plantel del Cerro Porteño rumbo a Río de Janeiro, 14:30 está marcado el vuelo que va a llevar el plantel del Cerro Porteño rumbo a Brasil. Está escuchando atentamente Óscar Ortega, tu cobertura, Juanma. Te envío un saludo. Muy bien, un saludo también para el para el licenciado Óscar Ortega, que sean los éxitos. Bueno, perfecto. Juanma, muchas gracias, muy amable. Dale, Bruno, un saludo para todos. Adiós, adiós. Ahí está el viaje de Cerro Porteño, entonces, con 50 hinchas aproximadamente, que fueron, claro, se entiende por el tema de la pandemia. Viajó Cerro, ya está viajando en estos momentos rumbo a Brasil. Parece imposible, ¿verdad? Un 0-2 es muy difícil. Sí. Pero... Y tenés que jugarte, no tenés nada que perder. Y sí. Bueno, pero con esa mentalidad entras a lo mejor y atacás y generás espacio no, y... ¿y qué va a hacer? Tan cerca, aquella con Palmeiras, tuvo tan cerca, ¿no? Le robaron a Cerro en el partido de ida, sinceramente. Bueno, claro, es un golpe fuerte. Y lamentablemente... Perdóname la palabra, pero asqueroso. Lamentablemente sigue todo igual, ¿verdad? Pero... ¿Tú me acuerdas que llevé con Palmeiras cuando era el técnico Juguero, verdad? Sí. La ida la dirigió sobre el día y la vuelta... Claro, gol de Arzamendi a primer tiempo y después los tuvo Cerro. Expulsión de Felipe Melo. Si no fuera por el... sí, expulsión de Felipe Melo. Por el show de Davidson, al último, que hizo que se cambie... El foco, me acuerdo, tuvo situaciones Cerro, Curirri tuvo 2 claritas para el 2-0, y esa es la muestra que puede esperanzar el hincha de Cerro. Después hay una cantidad de partidos, como ustedes recuerdan, que fue recibido el primer gol y después la pasó mal. No, esos son los más en cuanto a recuerdo de epopeya o no en Brasil. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000, de lunes a sábado de 8 a 20 horas, Asismed de toda la vida. Altaus, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984 800650. Altaus, artesanos del sabor. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Yerba mate compuesta arcoiris viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y borrite, con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi y yerba mate compuesta. Otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Capri Style. Ahora podéis tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conócela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables. Con el nuevo Queso Light, encontrarlos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu
suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela Tete, jugar legal jare cobrata catuete. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consultar nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas Bruno. Pisas fuerte. 13:53. Claro. Bueno, ¿qué pasó con Olimpia? Sorprendido por Guaireña. Guaraní puntero, hermano. No hablamos todavía de Guaraní. Guaraní el que... ya estamos... pero 4 le Estamos en terreno de Premier. En peligro de gol, vamos a Claro, Guaraní se sobrepuso a la eliminación de la Copa Paraguay, que dejó mal humor en la dirigencia, con Colón, y tiene 7 goles como local, ¿eh? Pero juega bien el equipo de Guaraní, pregunto. Azul América, contra Azul América fue un equipo que recibió más de lo que mereció. Porque en el 0-0 estaba bien el partido, 1-0 también. Después se da el 3-0, bien, ya pero en pelota parada y sobre el final. Contra 12 de octubre, yo escuchando mientras venía acá, el relato de los compañeros también. En el 1-0 estaba, y 12 de octubre está jugando mejor, y ahí viene el segundo, y ahí ya sí marca diferencia. Yo creo que ese error de Danilo es lo que... Sí, fundamental. Y creo que el tercero llegó muy rápido porque anota y después el segundo y el tercero están pegados. Contreras. Por eso. Bueno, ¿y lo de Olimpia, señores? Aparte del tema de Alejandro Silva descartado para el partido de ida frente a Flamengo. Olimpia fue un paso en falso en cuanto a rendimiento. El equipo titular, un equipo muy nervioso, un equipo que en el primer tiempo tuvo una sola clara, la de Derly González por encima del travesaño. Ojeda volvió a jugar bien. No le pitaban un penal, está en 0-0. Lo de Derly González era en el 0-0. Sí, pero a ver, los equipos tienen que estar más allá de, o sea, lo que aquella vez dijimos, lo del VAR con Cerro Fluminense, lo de Olimpia ayer. Más Olimpia con Guaireña, con todo respeto que me merece Guaireña. Cerro Fluminense, un nivel ya más parejo donde un perjuicio se nota más, ¿verdad? Pero Olimpia tendría que estar por encima de eso. Claro, por eso decía, yo no vi el primer tiempo que... Darío Ibarra dice, Dani, Guaraní no merecía el 2-0. Un error cambió la historia. Claro, lo que estaba diciendo. Yo le escuché a ellos justamente que cuando 12 de octubre estaban para el 1-1, se vino el error de Danilo y el segundo. Lo que tiene Guaraní, bueno, apareció Contreras que no estaba. Este chico Florentín volvió a un nivel grandísimo, es el goleador del equipo. 10 volantes, 4 goles. Tiene una defensa más confiable con Marcos Cáceres. En la defensa se mantiene serbio. Tiene cosas que agrupó rápido Juguero. Tiene un sello de Juguero, eso de colocar a perfil cambiado a Josué por izquierda, a Piru por derecha, el tema del doble 9. Parece que Alfio se está recuperando. Fernández Cedrés, ¿cómo está? Está recuperándose, todavía no es el que Cerro lo quiso, está en ese periodo. Y en lo de Olimpia, que seguramente vamos a profundizar hoy a la noche en ABC TV. De 21 a 23. Es el tema de... Yo no compro el tema del nerviosismo por el arbitraje. Yo vi a un equipo nervioso, porque si fuese solamente por el arbitraje sería muy preocupante, y creo que Ortegan vio un primer tiempo más generoso de lo que fue. Y creo que en el segundo tiempo, cuando le quiso jugar más mano a mano, Cáceres no está.
y Alcaraz tendrá que recuperarse. Y fue un festín que después Marabel aprovechó, y desde el 1-0 ya siempre fue Guaireña el que estuvo más cerca del siguiente gol. Ya cumplimos con todos los patrocinantes. 2 de agosto 1970 nace Ricardo Tabarelli, ex arquero paraguayo. Ganó la Copa Libertadores del 2002 y la Recopa Sudamericana con Olimpia. Felicidades a Ricardo. 1996 fallece a los 78 años el futbolista uruguayo Obdulio Varela, quien fue capitán de la selección de Uruguay, campeón del mundo en 1950, cuando derrotaron 2-1 a Brasil en el Maracanazo. 1968 nace el mediocampista alemán Stefan Effenberg. Brilló en el Bayern Múnich, consiguiendo una Champions League, una Intercontinental y 3 Bundesligas. 1985, un día como hoy, 2 de agosto, Argentinos Juniors ganó su primer partido en Copa Libertadores. Fue en Brasil 2-1 ante el Vasco da Gama. 83 días más tarde, el bicho se consagraría campeón del torneo continental al derrotar por penales al América de Cali en un desempate disputado en Asunción. Qué copa tan corta, ¿no? 83 días nomás, porque me acuerdo que Argentino Juniors estaba con Ferro Carril Oeste, era los representantes de Argentina en esa copa en la primera fase. 1969 nace el defensor portugués Fernando Couto. Logró varios títulos en sus pasos: Porto, Barcelona, Parma y Lazio. Peli largo. 2004 fallece uno de los grandes ídolos de Independiente de Avellaneda, José Omar Pastoriza. Con el club argentino conquistó la Copa Libertadores de 1972. Como jugador y como técnico la levantó en 1984. Como jugador y técnico luego. El Pato Pastoriza, sí. Ah, mira qué grande, che. Grande.